16 puntos para el 2 de mayo en este arranque, hay que decir, muy bueno en su vuelta a Primera División, casi cerrando obviamente la primera parte de este campeonato Apertura, a la espera del partido entre Nacional y Libertad, que está postergado, y que esto hace que la tabla ya no va a cambiar arriba, va a dormir y va a quedar como puntero por algunas horas o por algunos días, hay que decir, el 2 de mayo, a la espera siempre de lo que ocurra con Libertad y con Nacional. Hoy puede llegar a la cima o a la línea de 15 puntos el Sportivo Luqueño también, y Olimpia podría sumar también 3 puntos, así que a no perder pisada. A continuación, lo que va a suceder allí en el estadio entonces con Arturo, con Carlos Quise, con todos los compañeros, con Víctor y todo el equipo de fútbol a lo grande. Nosotros ya hacemos el paso aquí desde Villa Lisa, desde el estadio Luis Alfonso Gianni. Gran triunfo del 2 de mayo. Gana por primera vez fuera de casa y es puntero del campeonato de Apertura. Arturo Máximo Rubín, contigo. Correcto, gracias Francisco López. Aquí estamos en el Estadio Defensores, ya lo decía vos, digo, todos los compañeros, lo que representa ahí es en el campeonato del 2 de mayo, que había sido gran protagonista de la intermedia, como se dice, como un anticipado campeón, porque había colocado muy buena cantidad de puntos. Prácticamente y anticipadamente, perdón la redundancia de expresión, había ascendido a Primera División. ¿Cómo te va, Carlos Quise? Buenas noches. Cordiales saludos a la gente de Monumental y de Fútbol a lo Grande. Es verdad, y creo que tiene mucho que ver Felipe Jiménez, las veces que habla con nosotros en una mesa de Fútbol a lo Grande, habla del convencimiento. Antes de hablar mucho de táctica, que se nota que su equipo sabe lo que quiere en la cancha, habla de la fortaleza mental, del convencimiento de sus muchachos, y eso se ve reflejado en un rendimiento parejo en la mayoría de los partidos. Y le faltaba ganar afuera, y comienza, y hoy es puntero del torneo hasta que juegue Libertad. Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Arturo Renovado. Saludo para toda la audiencia de Fútbol de lo Grande, Radio Monumental. Ahora sí, creció el movimiento. Tenemos un poco más, me parece que como pasó en las últimas oportunidades, sobre hora el público va llegando, se forman las filas, van ingresando con el dispositivo de seguridad al cual nos acostumbramos en los últimos tiempos. Se controla el ticket, se controla la cédula, en los anillos perimetrales y por supuesto en los portones principales del estadio, aquí en el Defensores del Chaco. Podemos confirmar los equipos, podemos reconfirmar los equipos cuando te parezca, Arturo, para repasar Olimpia Deportivo Luque. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor Villalba. Olimpia en el arco 1, Gastón Olveira, la defensa 2, Carlos Espínola, 26, Junior Barreto, camiseta 5 para Saúl Salcedo. Arturo, aquí algo increíble, realmente algo insólito, por eso freno. Hubo una pelea entre colegas, realmente lamentable lo que pasó aquí. Le pegaron al colega John Walter Ferrari de Radio 1. A ver, viene la policía, incluso realmente lamentable. El colega David Fatecha, camarógrafo de Canal 9. A ver, le está sangrando la nariz. Interviene la policía, realmente insólito, porque si entre colegas terminamos así, ¿cómo queremos ser ejemplo después del público? John Walter, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa reacción? No, una cosa interna. Pero hasta ese punto... Y bueno, ahí ya vieron ustedes. ¿Pero discutieron ahora o qué? Ahora sí, tuvimos una discusión, me agarró en el ascensor y... La verdad yo por lo menos estoy sorprendido, pensé que pasó algo distinto para terminar hasta ese punto. ¿Vas a hacer la denuncia, John Walter? Seguramente voy a hacer la denuncia, lo más probable. Fuerza. Gracias. Ahí lo están ayudando al colega de Radio 1. Mucha solidaridad para John, pero pegar ya me parece que es limitarse, Víctor. Sí, no, pero le rompió la nariz, Arturo, está sangrando aquí. Por eso digo, se mostró muy prudente John Walter y no quiso andar más, Sí, pero yo no sé qué pasó, Arturo. Yo estaba mirando hacia otro lado y de repente veo esta situación y me sorprende porque, insisto, entre colegas, y si nosotros no damos el ejemplo, estamos perdidos. Y es el colega David Fatecha de Canal 9, el camarógrafo, que arremetió con todo contra John Walter Ferrari de Radio 1 y le rompió la nariz. Y incluso la policía tuvo que intervenir para separar. Realmente lamentable lo que acabamos de ver. Y repito, porque generalmente nosotros mismos somos los que hacemos el llamado a la no violencia
y entre nosotros mismos tenemos problemas, entonces estamos en un terreno complicado, Arturo. Sí, hay que ver la razón y los motivos. Mostró mucha reserva John Walter, el agredido, ¿eh? Sí, no, evidentemente algo fuerte tuvo Pero no que... quiso andar, no. Sí, no, claro, le pero... No, me digo parece... que tomó con calma, no, a lo mejor tenía que haber reaccionado de otra manera, pero guardó distancia, por eso digo. Sí, no, me parece totalmente fuera de lugar lo que pasó. No, yo estoy la verdad sorprendido porque hasta, o sea, no quiero normalizar, pero hasta me ha tocado ver situaciones en las cuales un hincha, una persona que nada tiene que ver con nosotros, increpa a uno de los colegas, llega al punto de... a mí también me ha pasado en su momento. No se saben, ¿verdad? Pero colega contra colega... No, lo que digo es que las razones no se saben, no te dijo John Walter. No, yo creo que guarda reserva. Pero me parece que tendría que hacer la denuncia porque no fue algo menor, Arturo, está todo ensangrentado, le rompió la nariz. Nuestra solidaridad para John Walter. ¿Y dónde está, cómo se llama el que lo agredió? Y aquí vi que lo acompañó uno de los policías, yo no sé si lo llevó a algún lugar o simplemente lo separó. El periodista que le pegó a John Walter es David Fatecha, camarógrafo de Canal 9. Él es el responsable y aquí todos vimos que él fue el de la acción. ¿Cuál es la razón? Y no sé, Arturo, me sorprende. Y ahora ya se fue hacia otro sector, lo llevó un policía. Me parece que lo habrá soltado para separar la situación. No creo que el colega siga trabajando normalmente porque sería hasta una falta de respeto para su medio, incluso que él siga trabajando normalmente. Pero no, yo realmente me quedé atónito con esto que acabo de ver aquí detrás de Preferencia. ¿Y cómo está ahora la cosa ahí, abajo? Y ahora vienen un par de hinchas de Olimpia, le están ayudando con un poco de agua a John Walter. Después le voy a preguntar en privado, yo no sé si al aire se quiso resguardar un poco, le voy a preguntar qué pasó, porque aquí hay algo más evidentemente, no va a ser una reacción por una discusión normal o algo por el estilo. Dice así, Fatecha y John Walter se decían, nos vamos a ver en la cancha. Fatecha se rió de una publicación de John Walter y reaccionó. Bueno, esto ya es Gerardo, ya se conoce por qué. ¿De qué te reí? Ahí comenzó lo que dice Gerardo Víctor, pero no es para agresión. No, igual no da para eso. ¿Es una publicación de Twitter? Pero... No sé yo, Carlos. Si vos querés interiorizarte más, Gerardo te va a mirar. Por eso queremos hablar. Y bueno, el Víctor es que está ahí abajo. Sí, él no vio la pelea, vio la sangre o las consecuencias de la pelea. Yo vi que de repente empezó a separar un policía y ahí me di cuenta que le estaban pegando a John Walter. Y grande fue mi sorpresa cuando había sido otro periodista el que le estaba pegando. Y ahí me quedé, la verdad, sin palabras. Por eso no sé cómo describir esta situación, pero sí, aquí no hay nada que discutir. Son varios los testigos y al que vi que lo estaban separando es a David Fatecha, el camarógrafo de Canal 9. Él es el que le pegó. ¿Dónde fue la pelea? Aquí frente mismo al portón de Preferencia. Y hasta un policía que estaba controlando la boleta, o sea, el acceso a Preferencia tuvo que venir corriendo a intervenir. Es realmente increíble. Yo sigo sin poder creer lo que acabamos de observar aquí con otros colegas. Pero ya en la calle, porque cuando habló John Walter dijo en el ascensor, por eso pregunto. No, y por lo visto algo se dijeron en el ascensor, entiendo, o ahí se cruzaron y acá en la calle, frente a Preferencias. Estamos en la... A ver, para que la gente se imagine, frente al estacionamiento del Palco Honor. 50, 60 metros discutieron entonces. Pero ellos no estaban juntos, por eso salvo que se hayan dicho algo más temprano y acá se volvieron a encontrar. Porque John Walter estaba solo, incluso nos saludó a nosotros, ¿Y se acercó. cómo Gerardo ya sabe ahí lo que le enviaron o cómo se enteró? Y no, la verdad no sé, Arturo, pero le voy a preguntar en privado a John Walter porque no creo que al aire quiera ventilar el tema, pero me parece, o sea... Y insisto con esto, si así estamos nosotros... en el grupo de WhatsApp dice Santiago Riquelme, perdón que te nombre. ¿Qué es lo que es simpático Cristian Fatecha? ¿Qué pidió hacer con ese grupo legalmente? Prohibido vio reírse. No, en el grupo de WhatsApp de colegas de Olimpia empezó la discusión esta tarde, Víctor. Ah, perfecto, entiendo. Sí, igual me parece desmedido. Llegar a este punto me parece muy extremista. Pero no sé, realmente estamos sorprendidos aquí. Veo que afortunadamente John Walter ya está mejor. Igual le noto la nariz bastante hinchada. Veo que está haciendo su trabajo ahora. Pero vamos a preguntar qué es lo que pasó. Ya el colega de Canal 9 evidentemente salió, no se va a quedar a seguir con su trabajo. Ya no lo estoy viendo a la distancia. Pero, repito, lamentable lo que acabamos de vivir aquí entre colegas. Un segundo para... Bueno, ya lo dijiste vos y reiteradamente, ojalá
Bueno, estamos con Chiquito Jiménez. ¿Cómo te va, Chiquito? Buenas noches. Hola, padrino, ¿cómo están? ¿Cómo andás, mi querido ahijado? ¿Cómo andás, ahijado? Bien, bien, tranquilo. ¿Seguro para ahijado? Sí, no, feliz, yo contento, feliz. Ahí, ojalá se solucione el problemita que hubo, pero Y sí, con lo que logramos entre nosotros, colegas, la verdad, como decía yo Víctor. Feliz, padrino. Y bueno, ahijado, mañana ante General Caballero y el miércoles ante Colo Colo en Cancha de Libertad, Chiquito. Viste, pero padrino, increíble será, ¿eh? Partido triniense Colo Colo, la verdad que un sueño estamos viviendo, se merece el presidente, su familia, el cuerpo técnico, todos mis compañeros, y la verdad representar al Deportivo Triniense en fase 3 de Copa Libertadores es una sensación única. Y bueno, y lo que es enfrentar a Colo Colo, ¿eh? ¿Cómo? Jugar ante Colo Colo, digo. Viste, Arturo Vidal, ahí vamos a estar chocando contra él. Pero tiene una información que a lo mejor tenés que saber. Nos estamos preparando para eso y mañana primero Mallorquín y después ir a preparar ese partido. Bueno, no te quiero... ocurre que Arturo Vidal probablemente no juegue ese partido. Porque Babor, hecho histórico, enfrentar a Arturo Vidal, que mañana no juega por el campeonato chileno. Como se dice, Chiquito está entre algodones. Es una figura estelar y hay que ver si está, porque siempre es atracción Arturo Vidal. Sí, no, también estuvimos hablando para nosotros, o para mí en teoría, y para muchos creo que va a ser un plus también enfrentarla a él, porque sería lindo tenerla ahí, chocar contra él, ¿verdad? Y bueno, ojalá se recupere, y si no, bien también por lo futbolístico, pero nosotros más pensamos nosotros y vamos a tratar acá en local, quitar una diferencia y ir a pelear allá, ¿verdad? Y bueno, y está bien. Y ahora viene el General Caballero, ¿el ambiente bien? Contanos, Chiquito. Sí, la verdad que sí, pero no, ahí después de la victoria, la verdad, ahí se vivió como un plus también esa clasificación, y también necesitamos sumar en el torneo local, tenemos presente eso, hoy se concentró también y mañana para el día se viaja ya a Mallorquín y tratar de sumar, porque necesitamos sumar en el torneo local porque no estamos bien, la verdad. Y bueno, indudablemente esta instancia histórica que están haciendo, Chiquito, es así como su nombre lo dice, lo mejor para vos. Ahora arranca el partido entre Luqueño y Olimpia y, Chiquito, 2 de mayo es la revelación del campeonato, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estaba mirando el partido y juega muy bien, hay que felicitarle, también hicieron algo parecido al trabajo que hicimos nosotros en Triniense, mantener gran parte del plantel y le está yendo bien, ¿verdad? Pero bueno, como vos decías, nos toca General Caballero, nosotros necesitamos sumar también en el plano local y estamos trabajando para eso. Dios quiera y mañana se dé esa victoria allá en Mallorquín, ¿verdad? Y bueno, Chiquito, un saludo al aire, saludo a la familia, Jado. Gracias, padrino, saludos a todos ahí, éxito y siempre a las órdenes cuando quieran. Gracias. Pese a la lesión, todo lo que pasó, Chiquito Jiménez y es figura y sigue dándole con una gran riqueza técnica, Carlos. Es que es un jugador con buen físico y a eso hay que agregarle su técnica. No es torpe con la pelota, cuida bien. Tiene poco desplazamiento porque si no su carrera hubiera tenido otra impulsión. Tuvo mucho que ver que estando en Olimpia, un grande, le haya pasado lo que le pasó y eso termina perjudicándole un poquito. Pero independientemente, lamentable, en verdad, independientemente a eso, dejó ahí entre sus compañeros el cariño de los jugadores. Es muy querido en el ambiente tu ahijado. Mi ahijado, así. Y otro detalle, Arturo Vidal, no estaba en Antigua Chipato, es lo que le decía, estaba leyendo hoy la lesión experimentada y podría estar en la banca o venir a acompañar a Colo Colo para partido acá, porque de momento no está, de hecho no está mañana convocado. Y habrá que ver si va a estar el partido de Copa Libertadores. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los equipos, Víctor. Olimpia en el arco, camiseta 1, Gastón Olveira. La zona defensiva 2, Carlos Espínola. 26, Junior Barreto. 5, Saúl Salcedo. 4, Fernando Román. Camiseta 14, Fernando Cardoso. 20, Alex Franco. Camiseta 6 y capitán de equipo Richard Ortiz. Y 31, Freddy Colmán. En ataque 19, Lucas Prato. Y camiseta 16, Kevin Parzajú. El equipo dirigido por Martín Palermo. Suplentes: Juan Espínola, Hugo Benítez, Hugo Fernández, Facundo Bruera, Sebastián Quintana, Manuel Capazo, Ramón Martínez, Manuel Romero, Víctor Salazar, Carlos Arrúa, Matías Vera y Eric López.
A continuación, equipo titular del Sportivo Luqueño. 12, Alfredo Aguilar. 2, Rodi Ferreira. Camiseta 3, Iván Villalba. 23, Pablo Aguilar, capitán de equipo. Y camiseta 6, Matías Suárez. En mitad de cancha, 10, Nicolás Maná. 18, Rodrigo Rojas. 16, Rubén Ríos. Y 37, Lautaro Comas. En ataque 9, Alex Álvarez. Y 27, el Conejo, Jorge Benítez. El conjunto dirigido por Julio César Cáceres. Suplentes, Gonzalo Falcón, José Leguizamón, Alexis Villalba, Derlis Alegre, Jorge Mendoza, Fernando Benítez, Sergio Tálvaro, Sebastián Ruiz Díaz, Marcelo Ferreira, Diego Fernández, Derlis Ortiz y Diego Vera. Arturo, sí. En Chile, Palestino, rival de Nacional este martes en Libertadores, con 5 titulares en campo, entre ellos Junior Marabel, de local cayó 2-0 ante la U Católica. Bueno, y ahí está la hinchada y la barra luqueña, Víctor, ¿eh? Sí, Arturo. Ahí se ubica la barra luqueña en el sector norte, poniendo las banderas abajo. Sector norte la barra y preferencia es para la gente de Luqueño. Ahora sí creció el movimiento. Lo mismo vemos del lado A, preferencia central con gente de Olimpia. Una cantidad más respetable, sin duda vamos a tener. Nosotros ya vamos ingresando aquí. Víctor, sí. Hugo Quintana está en el banco y si no está, ¿qué pasa con estar lesionado? Hugo Quintana, a ver, no está en la banca. Voy a hacer la consulta aquí, no nos reportaron lesión, pero hoy no está Hugo Quintana. Sí, como opciones en ese puesto tiene a Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Carlos Arrúa, que en realidad es un poco más ofensivo, Matías Vera. Así que en realidad tiene varias opciones ahí, pero vamos a hacer la consulta específica sobre Hugo Quintana, Carlos. Muy bien, el ambiente que se tiene acá en el Defensor, ¿eh? Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.apostar.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Renovate haciendo ese viaje deseado con tu tarjeta de crédito Bancopp. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Bancopp crece desde la raíz. La victoria 2 de mayo ante Ameliano, 2-0. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral, hasta 50% en productos seleccionados. Contigo, Mono, y 15% de descuento en tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. ¿Dónde está Víctor Villalba, vos? Nosotros ya vamos subiendo lentamente a... ¿Subiendo preferencia? ¿Va a entrar o acá? Vamos a entrar a preferencia, sí, aquí no hay problema. Pasa que nos quedamos un poco con John Walter también. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está John Walter? No, y estamos aquí con otros colegas cerca de él. ¿Y qué te dicen los otros colegas? Y todos estamos sorprendidos, pero sí, Arturo, el tema fue el WhatsApp, efectivamente. A mí me sorprende, pero sí, me confirman que ese fue el tema. Nos quedamos aquí un poco, no sé cómo describir la sensación que tenemos todos. Y por supuesto queremos que no genere algún problema secundario en John Walter Ferrari, que sigue cumpliendo afortunadamente ¿Y su dónde labor. está John Walter? Quedamos aquí frente a preferencias, ¿Él ¿no? dónde está? Y él sigue trabajando aquí, normalmente. Aquí con nosotros está frente al portón, todavía no entramos. Vamos a entrar todos juntos, nos quedamos con la él. nariz rota, ¿vio? Y estaba hinchada la nariz, dejó de sangrar. Justo le estaban preguntando recién si se siente bien, pero yo veo esa nariz bastante hinchada. Espero que no pase a mayores el tema después, Arturo. Bueno, digo esto porque quiere decir que la denuncia no la va a hacer. Y por ahora no. Vamos a ver qué decisión no la va a toma hacer después. tampoco. Me parece, no sé, se respetan todas las decisiones, desde luego. Bueno, ya volvemos. Encara tu ruta con un Pro, con la Pickup Jim 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519-1000 con el respaldo de Jacomer Automotores. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Banal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a banalseguros.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Hoy el público sigue llegando, el ambiente que se tiene. ¿Cuánta cantidad de público el economista, Víctor? Pasa que todavía no entré, Arturo. Entro y ahí veo más o menos cuánto. Yo vine pensando, ustedes me dirán si estoy muy equivocado o no, yo vine pensando que llegamos a 10.000. No sé cómo está dentro del panorama, ahora yo voy ingresando lentamente a preferencia. Y aunque te digamos 7, vos vas a decir 8. Si te decimos 9, vas a decir 6. Así no va la vida, pues ya volvemos.
En San Justo de Ros tenemos lo que necesita para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alení, acceso a su casa y perfecto socorro Ñemby. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, 9 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La locadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Ahí están los hinchas deportivos luqueños. Los hinchas del Olimpia, la parte central ocupada por la barra 79, aún no aparece. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Tuvimos a Francisco López, los compañeros, 2 de mayo, 2 a Meliano 0. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una lancha. 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse. El saludo, Víctor, para Otálvaro. Ahí está, saludando al público de Olimpia. Está en el banco Sergio Otálvaro, Víctor en Luqueño. Así es, está en la banca Otálvaro y recibe el reconocimiento de la gente. De hecho, él salió de la manera en la que salió, pero siempre fue recordado bien por los hinchas de Olimpia, que hasta el día de hoy le demuestran su cariño en este ingreso a la banca de suplentes. Mirá que quisimos hablar varias veces con él, creo que no logramos. Un día vino al estudio, lo hizo con Díaz, ¿verdad? El otro colombiano. Con Farid Díaz, exactamente. Farid Díaz llegó a cantar, vallenato, o qué tema era que cantó él, Víctor, vos que sos tu palo. Vallenato era, sí, vallenato. Muy bien, ¿el árbitro quién es? El árbitro es David Ojeda. Muy bien, David Ojeda, colaborador en el instante, Carlos. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitario, socios de tu vida. Coche anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Los petardos y la vecindad. Los petardos y la vecindad hacia el sector sur, que lanzan los hinchas del Olimpia. Aquí los equipos sacan por la opinión de Carlos en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebetela, 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Un campeonato, hasta si se quiere, raro. Los dos grandes ya despidieron a su entrenador de inicio de temporada. En algún momento habíamos hablado de los 3 candidatos al título. Libertad, por antecedentes, por estructura, por funcionamiento, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella. Va con Ariel Galeano, el más joven de los entrenadores del fútbol de este país. Bernay, el candidato de Cerro, y Chiqui, para muchos, el mejor entrenador paraguayo en Olimpia, y uno pensaba que iba a encaminar el equipo. No pudo sacudirlo y se fue. Llegó Palermo, como ahora lo va a cambiar Cerro a Bernay, que no llenó la expectativa, pero no como dijeron, por la falta de finalización, sino por la falta de funcionamiento. Y esta Olimpia de Palermo, que es verdad, Palermo no tiene grandes éxitos como entrenador en su carrera, pero sí mamó el vestuario de un equipo bastante parecido a lo que es el vestuario de Olimpia, acostumbrado a competencias internacionales, a la exigencia de ser un equipo guapo, fuerte, duro, que no renuncia a nada, no del fútbol ágil y hábil, sino a la fortaleza mental. Y eso es lo que quiere transmitir, o lo transmitió en los 2 primeros partidos. Pero lo he dicho un montón de veces, que mi evaluación llegará después del 4.º partido, independientemente a los resultados. Porque todos en la primera fecha o en la segunda comienzan, me refiero a los futbolistas, a un plus superior, a rendir mejor, porque tienen que revalidar la posición en el campo. Porque a todos les cuesta ganarse la titularidad, pero cada uno también es inteligente y no lo quiere regalar. Entonces, cuando hay un cambio de un cuerpo técnico, el futbolista se cuida más, el futbolista entrena más, el futbolista descansa mejor, el futbolista se mentaliza. Hasta que se conozcan un poquito más,
Eso pasa del lado del jugador de fútbol y también del lado del entrenador. Por eso Palermo de a poco va metiendo mano en el equipo. Le exoneró, le liberó anímicamente en el partido anterior a sus dos laterales, sobre todo a Paraguarí y Espínola. Lo mantuvo a Franco, que de todos los volantes que puede acompañar no le alcanza igual a Olimpia. Es el que mejor recorrido tiene para jugar al lado de Richard. Hoy aparece Colmán, que es más encarador, y todo equipo grande necesita un jugador que encara, cosa que no reúne Hugo Fernández, a quien ojalá podamos ver alguna vez de mediocampista jugando todo el partido con el arco enfrente. Porque condiciones físicas tiene buena conducción y buena pegada. Por eso, con todos los entrenadores que tuvo, alguna vez fue titular. Pero en fin, este luqueño de Julio César Cáceres, yo diría el técnico de moda en este momento, ofrece ciertas aristas sumamente interesantes. Ojalá no nos defraude David Ojeda, árbitro del partido. Esto está por comenzar. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por toque, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. Todo listo, queda, va a actualizar el árbitro partido. Estadio de Sajonia, todo listo. El conejo fue a saludar a Palermo. Señoras, señores, comenzó el fútbol. Monumental. Rodrigo Rojas con el balón entregó la pelota para Rodi Ferreira. Sale sobre la punta de Rodi. Juega balón cortito para Iván Villalba, y este va a poner la pelota para Sorgeno. Inscríbete en la UTI, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a UTI.edu.py, UTI Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas a 0172-555-333. Cantabria. La pelota viene, rebota Pino, la pelota afuera cuando marcaba Coma, saca de costado para Olimpia. Fuerza, fuerza, dice Palermo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, VH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sica, queda bien. Colmán a la derecha, Cardoso a la izquierda. La pelota la va a tener, mira, tal como lo decía Carlos Alberto, va a jugar Aguilar. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. La pelota viene con golpe de cabeza por el medio para buscarla bien. Tocando a la pelota, Franco la viene recibiendo, cargando pelotazo largo para Prato. Prato va a buscar la pelota para Parsacú contra segundo paro, tira, rebote, va a recuperar Prato de Olimpia. Se mete bien cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ganó a 2, perdió la pelota, tiro de portería. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ligeramente superior en el aspecto físico Prato en este partido, por lo menos en este primer minuto. Pelota larga, bien puesta por un chico con buenas condiciones como Franco. Después Prato se jugó una jugada individual. Pelota por línea final, saque de arco para Luqueño. La pelota la tiene portero y va a ponerla Aguilar con el balón. Juega por bajo dejando la pelota a la derecha. Se acomoda Rodi. La pelota se le va y saca de costado cuando viene bajando el jugador de Sportivo y Luqueño reclamando la pelota a Ríos. El saque de costado corresponde al equipo de Olimpia. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Propuesta el Passport tiene etiqueta negra con bomberos. Paraguay de sabor único Sporting. La pelota bien por bajo, viene el rebote. ¿Qué pasó, Carlos? Explica. Todo se origina un lateral, desatención de la gente de Luqueño, la maniobra por el costado izquierdo, buena habilitación de Cardoso para Román, llegó hasta el fondo, centro a ras del piso, ahí un despeje, la defensa pega en el atacante de Olimpia y se pierde muy cerca del palo derecho de Aguilar, saque de arco para Luqueño, llegó Olimpia. El jugador caído, Víctor. Kevin Parsacú rebotó el balón en su abdomen y ahí se impulsó hacia el arco de Aguilar, por eso siente dolor Parsacú. Aguilar, en este caso Pablo Aguilar, ya lo ayudó a levantarse. La pelota la tiene y va a sacar de momento mucho más asediado Luqueño con Olimpia. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido en 751. Llámanos al 729-60-60 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota la va a sacar Olvera, victoria de los demás, no te venían a 2-0. Yogur con cereales
La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en actos. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Viene marcando Maná, la pelota rebota, Román tiene el conejo pegado a la red, picó conejo, no lo paran al conejo, jugó para Maná. Se quita, viene reclamando la pelota Alex Álvarez. El rebote, la pelota de Rodrigo, pero pierde, saca como puede Saúl. Pelota al medio para Prato, no llega, gana bien la pelota. En el fondo el jugador deportivo luqueño. Pelotazo largo cuando cerraba Aguilar, pelota sobre la punta izquierda, Cardoso. Pica, se va, se mete, busca el centro, vino la marca, cayó, tiro libre. Recupera la Z, hombre, nuevo multitécnico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te proponga. Recupera la Z, hombre, que le da papasa. Te ha comprobado y aprobado el linato para ello con los chorizos y cortes por izquierdo de piso. Pisa calidad desde su origen. Se cayó Parsacubito. Así es, falta contra Parsacuc y el tiro libre lo va a ejecutar Cardoso con derecha o Román con zurda. Va a tirar Cardoso de cualquier manera. Una buena pelota metida en profundidad por Prato. Recuperaron el balón. Colmán le dio a Prato. Prato levantó la cabeza para meter el pelotazo. No le picó Parsajú. Demoró el atacante de Cerro. Recién en segunda instancia. Pero eso con el tiempo lo van a corregir. Tiro libre para Olimpia. Es que le pega quien es Víctor. Y con derecha está Fernando Cardoso. Me parece que él va a ser finalmente el que ejecute el tiro libre. Sí, señor, porque levanta los brazos Cardoso. Atención, se mete Richard Ortiz contra el segundo palo. Aparece para el primero ahora. Viene un gol de cabeza, arriba, abajo. Van a ir al remate, tira mal, la pelota al fondo y estilo de portería. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Rubilo, que las más donde se indica Arturo. Se pegó mal en el fondo Olimpia, 0-0. Eso seguro, Chaco. El que domina es el Freguero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Brasil, torneo Goiano, Goiase con el Tito Torres hasta los 19 del segundo tiempo, igualó 0-0 ante Goiania. Sacando la pelota Aguilar, coloca balón sobre la izquierda para recibirla Suárez, Suárez se acomoda. Viene pidiendo la pelota sobre la izquierda, arriba, pelotazo largo al medio. Golpe de cabeza, Junior Barreto, después Franco, la pelota la controla Almeida. Se estaba comprobado el linato partida con 8 chorizos y cortes partidos de piso calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea 42 años ayudando a realizar tus proyectos. Gran campaña 2 de mayo, derrotó a Meliano 2-0. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, Aramas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Junior Barreto dejó para Richa ubicó la pelota para Franco Girón. Muy bien. Se va Calva, Franco cruzó la frontera, lo va Pínola, prefiere tocar la pelota para Prato. Prato con el balón picó, vino la marca al fondo. De rebote tiene Pínola de primera, juega para Colmán, metió el centro, tiró, manotazo del arquero, sacando en el fondo el portero de Luqueño Aguilar. Pelota derecha, falta Víctor. Falta de Richard Ortiz contra Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas al piso. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEF, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Buena maniobra individual de Franco por la zona, se apoyó en Prato que picó largo, recuperó Colmán, metió el centro, Aguilar muy bien para despejar con los puños cuando arremetía para Sajud, Olimpia vertical una vez que recupera la pelota, su salida fue muy lenta. La pelota la va a sacar Aguilar, fuera del área, más allá de la media luna, enfrente Parsacuc y Prato. La pelota larga está pelando, Pino le dejó picar, pelota seca, Mandarina fuera. Tupi, 28 años llenando tu hogar de fe. Reclamó la pelota, Luega, rapidito lo ubica en piso y pelota sobre izquierda para Saúl. Preparado Román, lo mira Junior Barreto. Por el medio va caminando para recepcionarse, pelota Richard Ortiz. Prefiere jugar la pelota para Luega. Media luna, sale Olimpia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, toque, prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el factor que te alegra con Bomberos para juegos sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegido. El balón se pierde afuera, Minama Maná, era Rodi, saque de costado. La opinión de Carlos Jesús, la presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Sabe que el partido está igualado 0? Brindemos por la amistad que verdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Y nos en Instagram @Frutos de los Andes BY. Entonces para el servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12
bárbaro oficial. La pelota se penetró, picaba Manás, adelantaba Rodi, saque de costado, corresponde al equipo de Olimpia. Román viene pidiendo la pelota a Saúl. Contempla más atrás Junior Barroto, pelota al medio. La recibió Franco, murió por bajo, entregó la pelota bien, jugó Román. El balón para Saúl Salcedo, la salida de Olimpia, los gritos, Pino Olveira. En Rumbo CC adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CC te seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. La Plata en Peñas, la primera casa en Peñas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.be. Saúl con el balón puede jugarla para Román. Saúl se acerca a la media cancha. El que lo está esperando es el jugador Maná, rebote y afuera. Venía bajando Alex Álvarez, saca de costado para Olimpia, frente a Platea, media cancha sobre la izquierda. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos amarillos de Granjero Campo 9. Compara precio mayorista en el ahorrazo. Encontrate todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo Capital Thompson. Si estamos cerca de los 9, se mueve en todo el campo Parsacub. La pelota de Franco, ¿qué pelota pone para colmar? Viene el gol, viene el disparo. Se le quedó atrás. Controla el arquero, Carlos. Tremendo el pase de Franco, que ya tiene este tipo de asistencia en lo que va el campeonato. Un chico con muy buenas condiciones, reitero. Pero lo que dicen los grandes entrenadores, es más importante en el fútbol es saber dominar la pelota, pararla. Acá se equivocó Colmán, paró mal. Eso permitió que se reponga el jugador de Sportivo Luqueño, el lateral ligero Suárez, cuando tenía para quedar mano a mano con Aguilar y la posibilidad de la conquista. Se equivocó en la recepción el número 31 de Olimpia, Colmán, y desperdició la chance más clara para Olimpia. El saque de costado sobre quiere Román, mitad de su terreno, busca la salida. Olimpia viene pidiendo Richard Estucha, le dijo Román. Y este de zurda pone la pelota Parsacud. A la derecha pidiendo Colmán. A la marca bien Coma, cae, no. La pelota por bajo para Rodrigo, mandó bien, atención Rodrigo, jugó para el Conejo. El Conejo rebotaba la pelota de Saúl, se acomoda, pone Román la salida de Olimpia. Informa personal, si tenés juego y personal te duplicamos todo. En Chile 10 primer tiempo, Unión Española con Fernando Velar, suplente igual de local 0-0 ante Coquimbo. Aquí no se rompa la paridad de Cejón y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubilo, que el arma se donde esté sin Ricardo. Sabe que la paridad de Cejón a 0-0. Eso seguro, Chaco. Que la levantaron para Prato, que canceló para Parsacú. Comenzó Richard la historia, el gol de Olimpia. Sí. Parsacú tiró. Y la pelota a la parte exterior de la red. Poco creíble, Carlos. Por primera vez en el partido hace lo que tiene que hacer, porque estaba jugando equivocadamente Parsacud. Comenzó a forcejear. Él no tiene que forcejear a pesar de la fortaleza física. Él es potencia. Él tiene que moverse en espacios libres. Él tiene que picar. Él tiene que apostar todo a eso. Esta vez, una vez más, de un rechazo de Olimpia. Inteligentemente, con golpe de cabeza, lo habilita Prato. Va por el callejón de los centrales. Llega al cruce equivocado Aguilar. Se tira al piso. No llega la pelota ni al hombre. Mano a mano con Aguilar, su gambeta hacia el lado de afuera, se le cerró mucho el ángulo y acaba de desperdiciar la posibilidad de poner en ventaja a su equipo Parsacud, el goleador de Olimpia. La pelota la busca el Conejo, viene para buscar la Rodi Ferreira a la derecha, se acomoda bien, atención con Alex Álvarez, pica, se mete y se va el Conejo, cayó, dice que siga Ojeda del rebote, va a sacar Saúl Aparovito, va a llegar Parsacud, primero la pelota, se va a cerrar bien para buscar el balón, Villalba, juega su arquero Aguilar, viene pidiendo desde el fondo a Aguilar, la pelota por bajo, cuando reclamaba entre Pablo y el portero. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 4 días de mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados, hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Pablo Aguilar para su arquero Aguilar, y este ubica la pelota, Rodi Ferreira cuando busca la salida, Villalba un poco más arriba, Rodi que está clavado en la media cancha. Sucesivo toque Río, movió la pelota, Rodrigo levantó la cabeza, Comas reclama el círculo grande, es tuya, le dijo a Comas, pica sobre la izquierda, buscando la pelota Suárez, se escapó, picó, arrancó Comas, le robaron el balón, se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Partido igualado a 0 en el Defensores. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tiene en el brazo derecho Cáceres, Víctor? En el brazo derecho tiene un chaleco verde, pasa que su ropa me parece que se confunde un poco con la
la remera blanca de Olimpia y no se quiere poner el chaleco encima y me parece que por eso tiene así el verde. Muy bien hecha la explicación. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve comprando 3 cubiertos te llevas una gratis. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Otra vez Richard, Prato, pica, se mete a la derecha, Franco viene pidiendo pílula. Está ganando Comas en el mano a mano, se escapó algo, reclamaba Palermo, va al piso, Comas, falta de la cancha, ¿no? Sigue, dijo, queda el árbitro. El Conejo enganchó, dejó pagando a Richard Urti. Frontal, el Conejo apunta y tira, no, lo trabaron antes. Le robaron el balón al piso, el Conejo Víctor, 2-0. Así ha caído el Conejo y Fernando Cardoso. Y en la acción previa, Comas y Alex Franco, 4 jugadores tirados en el césped. Sí, si no cobró lo de Franco, tampoco podía cobrar lo de Cardoso. Hay una tendencia de dejar jugar un poquito más, estoy de acuerdo. Eso conlleva errores de apreciación, porque además estamos acostumbrados en el fútbol paraguayo, y todo aprobado por muchos, de que cualquier contacto era falta. Este es el fútbol que nos va a devolver en algún momento el lugar que tuvo en el pasado el fútbol nuestro y que lo vimos en la selección preolímpica. Para mí hubo falta contra Franco y también hubo falta en el último porque tenía dominada la pelota Conejo, pero si no cobró el primero, porque esa es la vara de su arbitraje, no puede cobrar tampoco lo otro. Aquí caído frente a preferencia Víctor. Así es, ingresa en la sanidad para asistir a Alex Franco y lo mismo del lado luqueño, para asistir a Lautaro Comas. Van a ser retirados a un costado del campo de juego ambos futbolistas. Lautaro es el que todavía está sentado, Víctor, ¿eh? Y Comas es el que por lo visto tiene más dolor. Ahora Richard lo ayuda a levantarse y va a salir a un costado del hombre de luqueño. A ver, había en un momento 4 caídos, 2 y 2. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. En Argentina 35 segundos, tiempo Vélez con Claudio Aquino titular, José Florentín suplente, igual a 0-0 ante Tucumán. Se va a reponer el fútbol, 0-0 en los defensores. Mili Empeño, Feta, reloj, joyas de oro y plata, Peña, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor, Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sí, aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne de 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty. Franco y Comas retornan al campo, pelota a la derecha para Robi. Viene pidiendo Álvarez, encaja la pelota bien por bajo para Rodrigo, pone balón para la derecha, busca el Conejo Benítez. Tocando la derecha cuando se movilizaba Maná, la pelota va a la derecha y otra vez buscó Maná, golpe de cabeza, se mete y me rota, atención con el centro. Colocó el remate, se debía correr. Tupi, 28 años llenando tu hogar de fe. Sí, tiro de esquina, marcamos el tiempo. Neumático Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubilo, ganando este son de Ricardo. Partido igualado a 0. Eso seguro, Chaco. Va a buscar Comas, tiro de esquina. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir a chinefitas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film Make Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. A marcar, dicen los jugadores de Olimpia, Iván Villalba y Pablo Aguilar que buscan el golpe de cabeza. Los dos centrales son altos, buen físico arriba. Va a tirar Comas, viene el tiro de esquina, punta derecha. Se pone bien las medias, Comas, en las esquinas de Plateas y Norte. El juez Ojeda autoriza, vino el disparo. Tiro de esquina, colocó el remate, se abrió mucho. Tiró el Conejo, lo trabaron o no, le pegó, tiró. Poste izquierdo, ¿qué dice el árbitro? ¿Corner, Víctor? Corner. ¿Y quién tocó? Barreto. ¿Quién? Para mí Barreto. Hay corner, tiro de esquina, corresponde a Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Sergio felicidad. Luqueño de gol. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sarmiento Silva, entre defensores de Chaco, Julián Miranda Cueto, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos la mejor. San Isidro y Clocola, acompañando siempre tu gente de proyectos y construcciones. Cerca del tanto, cerca del gol Luqueño, Comas tiró, se abrió, vino el rechazo de Richard Rutil, la peinada en el fondo de Colmán. El que llegó a la pelota dominándola bien es el jugador Suárez. Suárez con la pelota sobre la izquierda, pone balón para Conejo, de espalda giró, Rodrigo al arco, le pegó, la pelota pica fuera, corre. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Una de las nuevas cosas del equipo de Palermo, en los tiros libres de esquina, es decir, en pelota quieta, hace marcación hombre a hombre. La pelota la tiene Comas, jugó bien, vino el centro, pelota de Maná, las manos de Luena. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruébate el Pacor, tiene etiqueta negra con bomberos, Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud protegida. Cruzamos 17, la opinión de Carlos es una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buscó Ríos, a la pelota la encuentra bien el viejo de Rodrigo, pelota
pelota de Río, movió la derecha, buscó Maná, devolución punta derecha, carga la marca de el jugador de Olimpia, afuera daba, el mejor deportivo Luqueño Río, saque de costado. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La caja motor vuelve a clase con vos y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la caja motor. Si ese que de costado es un terreno para Olimpia con Román. Con Lactolandia, una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolandia, sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @LuomoPY. En los primeros 10 minutos trabajó mejor Olimpia en la pelota. Desde ahí se niveló el juego, está parejo. Luqueño no llegó todavía, pero transmite la sensación que en cualquier momento va a tener su chance porque llega con facilidad hasta la cabecera del área. Barzajús sigue moviéndose mal, va a disputar la pelota de frente al que tiene el balón. Él tiene que caer a los costados. Cuando está en el medio, él tiene que jugar de adentro para afuera para aprovechar toda su potencia y no le conviene el forcejeo con ninguno de los centrales porque ahí es referencia y lo van a agarrar. Es decir, cuando él va y tiene la pelota a Román, tiene que caer detrás del lateral y ahí va a sacar ventaja el joven delantero de Olimpia. Pedía por el medio Río, la pelota la tiene Aguilar, se acomoda sobre izquierda, juega para Suárez sobre campo rival, frente plantea, media cancha de Olimpia, pique, se mete y se va. Se cruzaron en el camino, la pelota se la fue y es saque de costado para Olimpia, punta derecha en su campo con Espínola. Para de sufrir, lleva tu Split Octave de 12.000 BTU, 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes, escribinos al 021-519-3000, Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Gran campaña de mayo, le ganó a Mediano de visita 2-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Aumenta tus ganancias con nuestros préstamos pymes, tasas especiales y plazos hasta 60 meses. Contacta a tu asesor ejecutivo Banco Crece desde la raíz. Jugó Franco, movió Richard, entregó para Saúl, pide Román, se abre sobre la izquierda para buscar Cardoso. La pelota para Cardoso sobre la punta zurda con Román primero. El que reclamó Cardoso es tuya, le dijo, paró bien, buscó Prato. Dejó para Román Díaz, tuya, buena, esta es para Olimpia. Va a venir el disparo por bajo, vino cierre la marca, ¿quién le pega al arco? Colocó remate, tiró, rebotaba Cardoso, recogió por el medio Rodrigo Rojas. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos seleccionados contigo, ponen 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Dice Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Bajaba, retrocedía Ríos, pelota para el jugador deportivo luqueño Pablo, movió a Aguilar, entregó para Suárez, Suárez tocando la pelota al medio, la recibió Comas, amagó Comas, jugó para Suárez, desbordando a la izquierda, pica un hombre en camino, Brillante dejó pagando a Espínola, después se equivoca, sale el arquero, epa, ¿qué dice el árbitro? Corner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu cartel. Jugaba Junior Barreto. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubilo, acá las más donde esté sin ligar. No se rompe la peligro de junio 0-0. Y su seguro, Chaco. Al tiro de esquina, Comas ubicó la pelota y le va a pegar. Comas tira, atención, arriba Villalba y Aguilar, los centrales, se pone bien la media. El árbitro, tiro de esquina del sector de preferencia E y norte. Vendrá el disparo de Comas, atento, segundo poste para Oleira. Primero para Lucas Prato. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Comas, colocó remate, tiró, se fue cerrando, golpe de cabeza afuera. ¿Quién es Víctor? Iván Villalba. Ganó Villa el tiro de portería. Encarar la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Giacomer Automotores. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. A mí particularmente no me agrada, más todavía con el VAR. La marcación personal en los tiros libres de esquina. Porque el jugador no quiere perder porque si cabecea a su hombre es culpable. Entonces utiliza hasta los brazos y hoy el VAR te lo pita. Entonces es una jugada bastante compleja desde ese punto de vista. Además Olimpia, como marca personal, debería llevar 2 hombres al primer palo. Por ahora lleva uno solo, que es Prato, y a él lo van a arrastrar en cualquier momento. Peligrosísimo la forma como marca el conjunto de Cano en ese aspecto, porque el único libre hasta ahora es Prato, que va en el primer palo. Suárez, ¿quién es Víctor? Matías Suárez, 19 años, lateral izquierdo de la cantera de Luqueño. Hoy está jugando su 4º partido en la división profesional. Muy bien, tiro libre para Luqueño, campo rival, frente preferencia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Brasil, torneo Paulista Corinthians con Ángel Romero hasta el minuto 75, derrotó de local 3-2 a Santo André.
Hay tiro libre, le va a pegar Comas. El árbitro va a autorizar. Luqueño empuja, se va arriba, busca el primero, se frenó Olimpia comparativamente a cómo arrancó. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, Bacarito, los buenos sabores de tradición en todas partes. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemi. Acceso sur casi completo, Socorro Niambé. Lautaro Comas tira, atento Albeira. Vuelve a mover la pelota, no. Mira, contempla, retrocede, que se juega. Atento Cáceres, el técnico de Luqueño. Quedó Parsacú en la muralla solitaria. Comas le pegó, se fue cerrando. El autogol, córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cardoso, Víctor. Así es, Cardoso. Casi autogol, atento Albeira. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, con salida rutas importantes. No está en el acceso sur. Contacto al 021-443-600. La rotadora inmobiliaria es su versión más segura. Y siguen ubicando banderas Deportivo Luqueño, Arco Norte del estadio, con fuerte respaldo de Pública Azul. Comas le pegó, se cerró mucho, demasiado. Golpe de puño, Carlos. Bastante cerrado, había salido un poquito un paso adelante, como pide de regla Olveira, tuvo que retroceder, meterse en el arco, creo que dudó, pensó en agarrar esa pelota, pero como se vio debajo de sus 3 palos, ahí decidió darle con las 2 manos el puñetazo para sacar la pelota. Nuevo córner de Luqueño, creo que es el 6º, 7º de lo que va el partido. ¿Quién le pega? Maná tira, empujoncitos, atentos, queda el árbitro, pelota negra de golpe de cabeza, fuera desviado, Villalba, tiro de meta. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre sale ganando. Con Impaco celebremos el día del electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo. Como válida para comercios adheridos. Gesto con la mano, ¿alguna explicación? Olveira, Víctor. Así es, Arturo, y está acomodando a alguien también para la salida. Por lo visto los centrales querían jugar en corto y ahí lo mandó que va a sacar largo Gastón Olveira. Ahora sí se puso el chaleco Cáceres, Que ahora ya se puso, es que no aguantaba solo con el brazo derecho, era bastante incómodo, así que se resignó y se puso completamente el chaleco verde. Por eso te decía, pelotazo en el aire, paridad, el que presiona, el que caiga es Luqueño. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja en energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliarias. De Aguilar, el centro Solquero, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Rubilo, Caramas, este sol de Singapur. No se rompa la paridad, Luqueño presiona 0-0. Eso seguro, Chaco. El Conejo rebotaba, se metía Alex del rebote otra vez. El Conejo aparece a la derecha, Maná cuando se metía Rodrigo. Al fondo Iván Villalba, atento, despierto, Ríos, Rodi juega para Rodrigo. Toca, carga bien Luqueño, juega para Rodi, se va al desborde. Ganó fondo de cancha, cubrió, Román se anticipó, pone el cuerpo Román, pelea Rodi, le robó la pelota Rodi, peleando en el mano a mano, mandó un centro largo. ¿Cómo no llega? Este domingo 1.100 millones más una agenda económica. Se levantará más una lancha, 2.250 millones en premios. En el tiempo de campeón se pone hoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos, Universitaria, socios de tu vida. En los últimos minutos el equipo que controla y maneja el trámite del partido es el conjunto auriazul. Olimpia no tiene quite en el mediocampo, no coopera, no colabora, no encuentra su posición en la cancha Colmán. Cardoso aislado por izquierda, manejan los jugadores luqueños en el medio, solo Olimpia recupera el balón en las cercanías de su área. Es cierto, más de córner, no habían generado situaciones claras de conquista, pero ha llegado y con pelota dominada los jugadores de Luqueño. Olimpia perdió el control. Espino tiene saque de costado, robó unos cuantos metros ubicando la pelota Parsacú. Vino la marca, sacó Suárez, levantó Comas, pelota para el Conejo, restó de cabeza Junior, media cancha, pelea Rubén Río. La pelota la controla bien ahora Parsacú, picó el recó para Plato, se escapó. Offside. Arriba Mandarín. Coche anda con aire todo el día, Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes, el precio bajo, calidad superior. En la Utivo ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Utivo Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Estaba en offside, pero no quiero decir eso. Ayer en el partido de Guaraní Cerro ya pasó que cobra primero el árbitro que el juez de línea. Quiere decir que el audio del VAR le dice offside
y ya pita automáticamente el árbitro, porque acá cobró primero Ojeda, después levantó su bandera el juez de línea. La pelota la tiene Rodi Ferreira, que se fue un par de veces, dejó para Rodrigo, que está pidiendo la pelota por el medio Río. Primero Rodrigo Río, después cruzó para Rodi. No llega Román, se escapó Rodi, viene. Enganchó, le pegó, tiró fuerte contra el segundo palo. Comas viene para buscar la pelota y acompaña a Suárez. Pelota fuera. Es momento de unirnos para la entrega jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el pack Fortín de etiqueta negra con pomelo para cuando sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subellana 1751. Llámanos al 129-660 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Un empujón, Víctor, ¿qué pasó? No, que pasó la raya por el lateral, por eso le da la pelota a Olimpia. Muy bien, saca de costado para Olimpia, que se toma el respiro. Saca de costado para el de Carlos con Espina en su campo, frente de referencia, punto derecha. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En México, primer tiempo parcial, Toluca con Juan Escobar titular y sin Robert Morales por lesión, pierde local 1-0 ante Tigres. Se toma la cabeza, ¿quién? Marzajú. La pelota la va a tener a la derecha buscando a Rodi, pidiendo la pelota para controlarla bien. Cuando domina Maná, después para Rodrigo, reclamaba por el medio Ríos, la pelota la controla bien. Villalba, Ríos solo, media cancha, busca la salida luqueño. Cantabria, expertos en pisos, cerámicos y porcelanatos, 60 bonos en ofertas permanentes. Consultas al 092-555-333, Charles de Gol 2034, Asunción. Crystal House, expertos en colocación de vidrios templados, mecha laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando suelo. Falta de Comas, tiro libre, con mano al piso. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sin barbarizar, repararse y proteger tu casa con Sica, queda bien. En el San Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. San Seguro siempre te acompaña. Campañón de 2 de mayo, le ganó Meliano 2-0. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le está costando el partido Olimpia. Prato lo empujaron, falta, reclamó sentado, tiro libre para Olimpia Campo Rival. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futurizados. Santa Elena, recuperamos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da papás. Marca 2, tira Richard Ortiz. Testeado, comprobado y aprobado, llenando parrilla con 8 orizos y cortes parrilleros de oficio, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. La pelota va a la derecha, la tiene Prato, rebotado y afuera, saque de costado para Olimpia, punto derecha, se apura, pide indicaciones de Palermo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa Rubilo, ganan más excesos de este sin billar. El seguro 0-0. Y su seguro, Chaco. Encuesta al partido Olimpia, pelota al medio, viene bajándole para ponerla por bajo, Junior Barreto, después Espínola. Hay falta con sanción a tiro libre para Olimpia, campo rival, punto derecha. Trato vehicular y mar maximizado con los mejores accesorios de las mejores marcas Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 091-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Ahora se toman un descanso del minuto, Víctor. Así es, minuto para hidratación. En esta pausa después se reanudará con el tiro libre para Olimpia. Palermo ya aprovecha y comienza a hablar con sus jugadores. Lo mismo hará Julio César Cáceres. Aprovechemos para escuchar a Carlos Alberto Quise. Olimpia comenzó mejor, pero rápidamente a partir de los 10, cuando buscó un pelotazo para salir del encierro porque quería salir jugando luqueño y no conseguía la precisión en salida, un pelotazo del central Villalba hizo que el equipo saliera y a partir de ahí a Olimpia se le complicó. Porque el traslado de pelota es muy lento con los dos centrales, con Salcedo y Barreto y con Richard metido. Entonces no tiene un receptor que no sea, que si no es Prato ya comienzan las dificultades. A esto hay que agregarle la poca protección por derecha de Paraguarí, Espínola, y que Colmán está más pendiente de hacer un trabajo de tarea defensiva que de atacar. Entonces el andarivel derecho de Olimpia casi no lo usó y le quedó a la izquierda con algunos encuentros interesantes, pero muy poco todavía para resaltar en el partido entre Cardoso y Román. Prato de lo mejor, bien acompañado con este chico, el número 20, Franco, lo mejorcito en el conjunto franjeado. Luqueño firme en todas sus líneas y como Olimpia no maneja la pelota en la mitad de la cancha, no se nota que Roja y Ríos tienen poco recorrido. Es un partido que se juega más por el lateral derecho frente a la platea cuando Luque ataca
y frente a la misma platea, el sector izquierdo, cuando Olimpia se manda en ofensiva. Ese es el partido con poca marca en la mitad de la cancha por parte de ambos equipos. El tiro libre para Olimpia, campo rival, conversa Román con Richard Rotira. ¿Ves qué hacemos? Dicen tiro libre para Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Unidad Central España 330 San Lorenzo, Pilares en la Mareca, Petete, Agua, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, Unizal. Cardoso y Román, me rectifico, tira Cardoso o es Román. Los brazos arriba, le pegó Cardoso, colocó remata, atento Aguilar, la pelota por bajo, vino rebote. ¿Cómo puede ser Caluqueño? Desde Los Viños, Alamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0194-603-777. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Entonces, Barber Servicio de Corte y Barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Gerardo, de momento, 2 de mayo, puntero. Sí, señor, con 16 puntos para el equipo de Pedro Juan Caballero. Los segunda Libertad con un partido menos 15. Claro, se postergó el partido Nacional Libertad. El rumbo se está adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Debes una póliza seguro car por un año. Rumbo se de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. La pelota afuera y estilo de portería. Si final Olimpia pide la pelota al arco sur del estadio. Está Renzo hinchada franqueada. El partido 0-0. Buena presencia de público en Sajonia. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea Pollos Amaracena, Cangreo, Campo 9. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales. @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Observa Palego preguntándose qué nos pasa, Vito. Así es, Arturo, y muy activo en algunas indicaciones. Por ejemplo, le remarca constantemente cosas a Parzajuk y notaba recién, le decía algo a Alex Franco también en el momento de la pausa. La pelota la tiene y la controla bien por el fondo, saliendo por Tibloqueño, jugaba Río. El que arranca es Villalba, el que pide es Rodi, el que tiene la pelota a la derecha, Maná, se iba contra el piso. Recupera Olimpia peleando sobre la izquierda, falta no, busca la pelota, viene, la va a controlar Villalba, Aguilar Surgeno. En Perú, César Vallejo con el paraguayo Elga Pájaro Benítez, suplente, empata de local 0-0 ante Cusco. Cuando viene pidiendo Rodi sobre su campo, viene bajando Río, viene pidiendo Rodrigo, pelota para Alex, golpe de cabeza a media. Álvarez cuando lo va a controlar Olimpia, una manera de decir, la revienta Campo Ajeno. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 4 días de mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Buena entrega de Aguilar para Rodi. Este ubicó la pelota Rodrigo, viene pidiendo Maná, tuya, le dijo Rodrigo, jugador de Olimpia en el piso. La pelota larga profundidad, Maná, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubilo, ganar más este 2 de este 5. Y su seguro, Chaco. ¿Quién es Vito? Freddy Colman, el que está caído, y después de la pausa se nota que ahí fue la indicación. Fernando Caroso pasa a jugar ahora a la derecha y Colman va al sector izquierdo. Ahí estaba Richo, marcó la pelota, daban Richard, reclamó saque de costado, no lo dijo el árbitro, saque de costado, Carlos. Eso para ver si levanta un chiquito el chico Colmán, porque hasta ahora aportó bien poco candidato a salir. Lo manda a los 10-15 minutos a la izquierda a ver si levanta su producción. Están ubicando los chicos la bandera de Luqueño abajo en la tribuna, Víctor, ¿eh? Sí, me parece que llegó tarde ese grupo Chancholidans, por eso están entrando ahora y acomodan la bandera y haciendo mucho ruido. Así mismo, la pelota la va a tener Rodrigo, se desprende bien jugando la pelota Rodi, atención con esta, disparo al arco, fuerte Maná, le rebote Rodrigo Roja, jugó para Rodi, levantó la cabeza, metió a la derecha, Maná, al cierre, Maná, pelota fuera. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechan los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El partido igualado 0. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas y llevas una gratis. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Rodrigo Roja, mitad de terreno de Olimpia, pone bien, atención con esta. Golpe de cabeza de Román, al rebote buscaba la pelota para encontrarle a Alias Álvarez, pero la pone bien, Maná entregó para Rodrigo, jugó la pelota bien, la controla Alex, se mete, se va Álvarez dentro del área, tiró, rebotó, buscando algún rechazo el Conejo, la pelota la va a tener, jugando Coma, dejó para el Conejo de Olimpia, jugador caído, se va a recuperar, la pelota a la derecha, se mete Villalba, campo rival para Luqueño. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, tratamiento casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños, ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti, y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti, Chorti Vícula, garantía la cooperativa Chorti. Controla Rodrigo, Alex Rodrigo a la
la derecha, bien buena esta, fondo de cancha, vino la marca, está peleando Cardoso, balón afuera. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pan Cortinete que te alegra con Bomeno, Paraguay de sabor de Sporting. Pásate ya solo protegido, tenés beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud, La protegido. opinión de Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido a Fleming. Sistema prepago. Venido Subellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Carlos. Un toqueteo de Luqueño. Olimpia no recupera la pelota. Lo hemos dicho un montón de veces y hace un montón de tiempo. Juegue quien juegue. Con dos que no cooperan con los volantes internos, Olimpia va a tener inconvenientes. Luqueño no marca la diferencia porque no tiene final. Este es el octavo córner a favor en la primera etapa. El dominio es de Luqueño hasta la cabecera del área. En los 16 finales, Luqueño se queda sin ideas, por eso sigue el 0-0. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu lugar de felicidad. Comas tira, se abrió el conejo. Maná fue para la izquierda. Comas el encargado, punto a derecha, colocó el remate. Se fue viendo para el conejo, muy difícil. Rodi con la pelota en campo rival. Viene pidiendo Álvarez, tira, rebote y otra vez tiro de esquina. El predominio total es de Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu lugar de felicidad. El partido igualado a 0. Este verano probablemente no puedas hacer todo ir a Chinifitas en la piscina a bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, film. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Haciendo ruido, y entrando con todo, le echando a Luqueña. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, circuito 5 entre defensores de Chaco, Cuna, Miranda, Cuento, Comercial, Economía, San Lorenzo, el campo de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro, con la acompañante siempre de proyectos y construcciones. Le pegó Malcoma, tiro de portería. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La caja motor vuelve a clase con vos y te regala una mochila. Tienes 4 opciones para llevarte la mochila. Más información en redes sociales de la caja motor. Sabe que el partido está igualado a 0. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados y lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales @Luomo Peire. Lo trabó pronto el adversario, tiro libre, media cancha. Se va a recuperar, tiro libre, caía el central Deportivo Aguilar. Luqueño. Aguilar y tiro libre. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Brasil, torneo Gaúcho, Gremio con Matías Villasanti hasta los 59, goleó 4 horas Guaraní de Baqué. Aguilar frente al Prato. Heladera Cala, 210 litros, 2 puertas con esfínter de agua en cuota, 248.000 guaraníes. Puedes financiarlos con tarjetas de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollo roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Rubilo, Canal más Suárez, conejo le pegó, se salvó Olimpia 0-0. Eso seguro, Chaco. Cruce oportuno, pelota al fondo, Rodi, qué peligro, viene o no, pelota por bajo, conejo, todo el dominio, Carlos de Luqueño. Todo es de Luque, sin final hasta ahora y por el buen trabajo de los centrales de Olimpia, sobre todo de Salcedo. Hoy el 0 no lo mantiene Olveira, lo mantiene Salcedo. Olimpia metido en la cabecera de su área. Luqueño llega hasta ahí, después le falta idea, pero es más Luqueño. Rodrigo Rojas, pelota en el aire, buscando la pelota el jugador Aguilar, pero viene la contrapelota que pica sobre la izquierda, falta. Víctor Villalba. Y el primer amonestado, en este caso será Suárez, el número 6, el lateral izquierdo, Matías Suárez. En el piso, Colmán, tiro libre. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Renovate haciendo ese viaje deseado con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta 18 cuotas sin intereses. Banco, crece desde la raíz. El que caía era Franco, tiro libre. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos seleccionados. Contigo, más de 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad siempre a precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta 600 guaraníes. Servicio el Copetrol, vamos. 41 minutos. Encarar la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000. Con el respaldo de Chacomero Automotores. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguro. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.pe. Ubicó la pelota Pino, la para Sacundo, llega, viene un golpe de cabeza, viene buscando la pelota área, el remate al arco, River.
increíble tiro de portería. En el fondo juega Luqueño. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate de Pajarito, cultura, sabor, un sorbo de tradición. En San Justo que nos tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, estructuras autorizadas, cemento LMI, acceso surcas y prospectos socorro nivel. ¿Sabe que el partido está igualado? Sí, Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no en el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La roteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. En un golpe de cabeza, Richa, después Román, revienta de zurda al fondo, viene buscando a Prato, quiso bajarla contra el pecho, sacó la pelota Villalba, viene corriendo Espínola, viene peleando Comas, Espínola, daba la pelota Guapo, pelea y afuera. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impacto celebramos el día del electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Y tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. Cerca de los 43. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Para estar al centro de depósito para tu urbanización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicando al 413-7000 la Paraguay Inmobiliaria. Roy ubicó la pelota a la derecha para Maná, viene jugando bien, buscaba a Rodrigo Rojas, pelea, ganó Rodrigo. Al piso, jugador de Olimpia, mandó el centro, el conejo no llega. Se va salvando Olimpia los defensores. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, Chevrolet Montana más una Lanza, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000 Universitaria Socios de tu Víctor vida. Villalba. Ha ido Lucas Prato y reclama a Lautaro Comas, le sancionó falta al hombre de Luqueño, ahora se levanta Prato. En la jugada anterior, estaba en el medio Farsajú. Prato levanta la cabeza, pica hacia el costado, hacia la derecha, porque primero con Colmán. Pero pica por delante los zagueros. Alguien le tiene que decir que tiene que picar por detrás del zaguero central por izquierda. Porque si no, no lo va a soltar el central. Esos son los movimientos que tiene que aprender Farsajú. Román tira, sin final, marca, va a sacar la pelota y va a contemplar al varón el jugador Aguilar, el central de Luqueño. También el arquero, el otro Aguilar iba contra el palo derecho. La pelota la tiene Richard, largo, muy largo, se va a perder afuera. Con Shell anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes, el precio bajo, calidad superior. Inscríbete en la UTI, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTI, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Ganó 2 de mayo, tiene un partido más que Libertad de puntero absoluto del campeonato de Chauveniana 2-0. Cantabria se expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Listados expertos en la colocación de vidrios templados, de vasos laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Cristal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota de Provilla fuera y saca de costado, cubría Río de Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Estados Unidos, Inter Miami goleó 5-0 Orlando City. En el ganador jugó hasta los 78, Diego Gómez. Y el que creo que hizo 2 goles o 1 Suárez, ¿no? 2 de Suárez, 2 de Messi, 1 del finlandés Robert Taylor. Muy bien, la pelota la va a tener desde el fondo, buscando la pelota y cargando el equipo de Cano para terminar el primer tiempo. La pone bien a la izquierda. Está Román por entrega de Saúl. Se fue Román, ganó Román, se fue Román. Por bajo, buen disparo Cardoso. ¿Qué pasó? Nada. Al rebote sale Luqueño. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo, que las más extensiones de este 0-0 Sajonia. Eso seguro, Chaco. Tiempo agregado en los defensores. Utiliza el mortero con elevación Sicahuel 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa consigue, queda bien. Bien, salió Olveira a la portería, se le fue Alex Ville, Carlos se le fue. Parecía gol de Luqueño. Buena carga porque gira mal el jugador de Luqueño, Álvarez, porque la habilitación del chico con condición en el lateral izquierdo Suárez lo habilitó muy bien. Paraguarí volvió a retroceder cuando a veces hay que frenar. Hay que pararse para obligar al rival que resuelva la situación, no facilitarle. Cuando vos te alejas, tiene más espacio el que tiene la pelota. Eso hizo que lo habilitara, después lo aguantó muy bien Olveira. Se le fue la pelota por línea final porque giró hacia su arco cuando debería girar hacia el arco contrario. Mal movimiento de Álvarez, el atacante de Luqueño. Richard Lutí con la pelota jugando sobre la izquierda. Va a terminar el primer tiempo. Mejor Luqueño dominando las sesiones del partido. 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000. Ingresando a seguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saborea los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Salió mal Olimpia, la pelota y ahora juega mal Luqueño. Qué manera
manera de malograr. ¡Saca Loaina! Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. El conejo caído, Víctor. Así es, después del último esfuerzo en el pique quedó tendido ahora el conejo, que lentamente se va a recuperar. Hay otro caído, no, sentado más que caído. Alex Álvarez. Y la pelota la va a tener por el medio. Viene para buscarla bien. Ahora extremo izquierdo Comas. Había jugado Río Comas con la pelota. Rebota. Se va el primer tiempo. 0-0 en el Defensores. A recuperar la Z, hombre. No multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano. Lograr lo que te propongas. Recuperar la Z, hombre. Que la capa pasa. Te ha comprobado. Probablemente por día con los chorizos y cortes parecidos a tu piso. Oficio que le das desde Zurique. Señores, será final del primer tiempo. 0-0. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecía. 42 años intentando realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, más polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no se vio. Junior Barreto lo ayuda a recobrarse, ponerse de pie al conejo. Veniste cansado el conejo, Víctor, ¿eh? Sí, rápidamente lo noto extenuado. Hace unos 5 o 7 minutos más o menos que va una caminata lenta. Ahora aprovechó, se tiró algunos segundos del conejo. Muy bien, en un minuto se va el primer tiempo de este partido. Juez otorgó 3 y va a terminar la primera parte. Richard coloca el pelotazo largo, Malafuera, y será final. Va a concluir primer tiempo. 0-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 091-830-008, ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kento tenés más servicios, soluciones para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Pateó una botellita de plástico, Palermo. Nada conforme. Víctor Villalba, 0-0. Gracias, Arturo. Aquí en la zona de preferencias nos acercamos a Bruno Duarte, ex directivo del Club Olimpia, aquí con la familia. Bruno, ¿cómo viste el primer tiempo? ¿Qué te pareció este 0-0 entre Olimpia y Luqueño Sound? No, la verdad que hasta ahora lo que vi bien, los jugadores se siguen tratando de encontrar, el equipo se sigue tratando de encontrar y jugar un poco profundo. Tuvimos una muy clara que lastimosamente no pudo terminar en gol, pero bueno, estamos creando algo, nos salvamos también de una que otra jugada, pero en líneas generales bien. Vimos ahí en defensa que están un poco flojos los muchachos y hay que tratar de ajustar eso ahora en el medio tiempo. Bruno, ¿cómo que se generó otra expectativa a partir de la llegada de Palermo con los últimos resultados? No, es que la verdad el profe Palermo nos brinda mucho dentro del vestuario. Eso es muy importante para nosotros, más para y también teniendo la gente experimentada, Richard, Prato, Olveira. O sea, tenemos muchos jugadores en este momento que pueden dar ese salto de calidad, de verdad. Entonces, la figura del profe Palermo ayuda demasiado en ese sentido. ¿Cómo lee el hincha de Olimpia estos vientos de cambio en el franqueado, la llegada de Palermo, la asunción a la presidencia de Coto? No, la verdad que bueno, al presidente ahora hay que dejarlo trabajar. Si bien es cierto, viene ya hace un tiempo ya siendo tesorero y ocupando otros cargos en el club, pero hay que dejarlo trabajar, hay que estar tranquilo. El hincha de Olimpia tiene que estar tranquilo, que él va a dar lo mejor de él. La comisión directiva es una comisión directiva de lujo, entonces creemos que se va a continuar la misma línea que el presidente Cardona, y bueno, que los éxitos van a seguir llegando. Gracias por el tiempo. Las palabras de Bruno Duarte en la zona de preferencias, ex directivo del Club Olimpia. ¿Por qué está separada la hinchada luqueña, Víctor? ¿Vos te fijas? Sí, pasa que hay dos grupos ahí pesados, la barra de Luque y Chancholigans, y últimamente se calmó un poco el ambiente, pero ellos el año pasado tuvieron varios problemas, varios encontronazos. Por eso, a partir de esos incidentes, se decide que ellos compartan la grada cuando tienen que hacerlo y ponen una custodia en el medio, como un pulmón de seguridad, y la barra de cada lado. Por ejemplo, hubo un partido, me tocó estar... hay un partido en Villaliza hace poco donde se aprovechó y se los puso en gradas distintas, o a veces cuando van de visitantes solamente una de las barras puede entrar y la otra no se va por este conflicto que hace un tiempo hay entre la barra de Luque y Chancholiga. Muy bien, muy amable, Víctor. La opinión de Carlos en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene Bailido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Parece una contradicción, pero es la verdad. Olimpia tiene el jugador pensante, Prato. Luqueño le falta ese jugador pensante, por eso está el partido 0-0.
Ahí está sintetizado lo que vimos en estos 45 minutos. Olimpia mejor en los primeros 7-8 minutos, después fue perdiendo el control del partido y terminó agazapado, esperando atrás, no porque quiere, sino porque no tenía fútbol, no tenía quite en la mitad de la cancha, porque no recupera la pelota en el medio sector, lo recupera en la cercanía de su área. Y eso significa un mayor recorrido para todos, para tu línea defensiva, para los mediocampistas y también para los atacantes. Y Luqueño, que comenzó a tener el balón con las proyecciones de Rodi Ferreira por la derecha y por la izquierda Suárez, con el protagonismo de Comas y 2 arietes o 2 centrodelanteros o 2 hombres por el medio, esperando porque el 4-4-2 termina con esto y le faltó lo otro a Luqueño. ¿Cómo termina el 4-4-2 normalmente en ofensiva cruzando la pelota? Y cruzaba y venía la pierna de Salcedo porque se atacó más por derecha que por otro lado. Y acá quiero mencionar algo que me llama poderosamente la atención de Román. Para mí un hecho insólito. Él lleva los brazos atrás, situación anormal porque esa no es una posición natural del brazo del jugador de fútbol, pero no solo en el área. En la cercanía del área también ya se para de esa forma y eso le quita equilibrio, eso lo tiene que corregir, perjudica el sentido de la marcación, por eso es rebasado constantemente, a pesar de haber hecho un partido correcto en función de ataque. Entonces vimos un Luqueño teniendo la pelota, generando juego, prolijo en el traslado hasta la mitad, hasta a 25 metros aproximadamente del arco de Oliveira, y ahí comienza a nublarse. Falta el creativo, falta el jugador distinto, falta el jugador diferente, el que te mete la pelota, entre los centrales, aquel famoso nuevo término del fútbol, el pase quirúrgico, el pase entre líneas. Antes era más simple la explicación de ese pase, decíamos, en bocuace, es decir, ponerle en el agujero, ponerle en ese espacio que se genera entre los centrales y sobre todo con el central y el lateral. Y ese jugador no tiene Luqueño en cancha y eso hizo que Luqueño desperdiciara un montón de situaciones. Y después la cantidad de tiro libre de esquina que sorprende para un periodo de medio tiempo, todas desaprovechadas, aunque hayan ganado algunas de ellas en el pelotazo Olimpia, hace marcación hombre a hombre. Entonces tenés que estudiar la posibilidad de sacarle ventaja con recorridos más largos, es decir, salite del área, que tienen que salir los jugadores de Olimpia porque hace hombre a hombre y tiene un solo hombre en el primer palo. Entonces le das al delantero, al que mejor cabecea, Pablo Aguilar, por decirlo, el otro que también cabecea muy bien, Villalba, en este caso en el primer palo Iván Villar, y que no vaya nadie, que vaya él en el mano a mano. Como él va a arrancar antes, el jugador de Olimpia va a perder en la corrida y va a ganar Iván. Y lo otro, ¿por qué tenés que tirar todo abierto frente a una marcación hombre a hombre? ¿Por qué no tirás con la otra pierna más cerrado? Y además tu punto de referencia debe ser Prato, que vos podés utilizarlo de dos maneras. Uno que pique delante de Prato y otro detrás de Prato. Prato va a tratar de anticipar al primero y ahí va a quedar un vacío en el primer palo, porque si vos marcas hombre a hombre, lo ideal es llevar como mínimo 2 hombres en el primer palo, porque se supone que el rival, si te tiene estudiado, te va a arrastrar al primer hombre. Entonces Luqueño, que tuvo entre 8 y 10 tiros libres de esquina, no le sacó el provecho que uno espera en ese tipo de jugada. Eso no quiere decir que no lo va a conseguir, porque de los dos, el que termina redondeando un mejor trabajo en el manejo y en el protagonismo del trámite del partido, sin lugar a dudas, fue el equipo de Julio César Cáceres. Y Olimpia adolece de vuelta de los mismos de hace tiempo. A pesar que hoy jugó Colmán por Hugo Fernández, un Colmán que no llenó la expectativa de lo que quiere, porque además Olimpia, como quiere ser vertical, lo primero que hace el jugador de Olimpia, y que no está mal, pero le quiero pintar un poquito el panorama, es levantar la cabeza y buscarle a Prato. Referencia a Prato. Antes la referencia era Richard, que juega atrasado, que juega metido entre 2 centrales. Entonces más vertical Olimpia. Pero a darle a Prato, que pierda algunas pelotas hasta por esa falta de buen estado en la parte atlética, a pesar de su esfuerzo y su enorme voluntad, no le da tiempo a sus laterales a proyectarse.
Dale el caso que para Guarí Espino, en la que el otro día destacábamos a los 12 minutos en el partido jugado en la Encarnación frente a Guaraní, había cruzado 3 veces en 12 minutos, termina siendo el primer gol. Hoy no llegó ni una sola vez al costado de las áreas. Porque además necesitas, que le pasó lo mismo a Guaraní ayer, que cuando en el 4-4-2, que cuando tiene la pelota a tu lateral, o el volante y tiene la cabeza y está jugando de frente, no te quedes en línea recta. Esto es para Colmán, Cardoso lo hace bien por el sector izquierdo, por eso Román se pudo ir varias veces, 3 veces, si no mal recuerdo, llegó hasta el fondo, cruzó muy bien, uno malogró cerca al final del primer tiempo, Fernando Cardoso, que pifió el remate final cuando parecía que podía llegar el primero, pero él se mete al medio, entonces le deja el callejón. Colmán permanece pegado a la línea de costado y me llamó la atención que Palermo no le diga metete al medio para que se pueda ir para Guarí. Si le sigue, el lateral está solo para recibir y girar Colmán porque se nota que tiene habilidad. Si le sigue, va a dejar el callejón para Guarí. Pero no pueden jugar porque en el fútbol el pase en línea recta no existe. Sí existe, pero no se debe hacer porque no causa daño. Y eso hizo Olimpia por el lado derecho, que lo tiene que corregir. Yo no sé si va a volver, porque, repito, Olimpia necesita modificar, fortalecer su línea medular. Está con el 0-0 porque Luqueño no tuvo idea, no tuvo final en esos 20 metros finales, no en lo otro. Firme los centrales, buen manejo, hasta 25 metros del arco de Olveira, después sin final, sin intentar algún remate de media distancia para sorprender. La veces que intentó el remate es porque no tenía pase. ¿Qué quiero decir con esto para que me entiendan? Patearon cuando tenía el rival encima para que peguen el rival, cuando eso no debe de suceder. ¿Para qué le vas a patear si vos sabés que la pelota va a ir a pegar por el contrario? Eso es para desprenderse de responsabilidad. El gran jugador o el buen jugador, ¿qué hace? Pisa, toca para el costado, para atrás y a comenzar de vuelta. Nosotros no, nosotros terminamos. Pero vimos un 45 minutos con un luqueño, repito, que nos sorprendió gratamente. Hay que reconocerlo, con lo que tiene. Aplica lo que tienen que hacer con las proyecciones de sus laterales, con Ferreira y Suárez, con Maná que aporta lo suyo por el lado derecho. Lo mismo podemos decir de Coma, 2 futbolistas que te encaran. Después que te ganen o no te ganen es otro tema, pero si te reciben la pelota van y te buscan, y eso le da la sensación que en cualquier momento pueden tener una chance para marcar. No lo consiguieron porque le faltó la serenidad, la paciencia, la inteligencia y sobre todo la buena lectura de un jugador distinto que no lo tiene, y eso a veces define esta cantidad de jugadas que tuvo Luqueño en las cercanías del área. Eso es el panorama de la primera etapa. Un Olimpia por debajo de lo que esperábamos, que no tuvo la misma intensidad, sobre todo a la hora de recuperar la pelota, a la hora de poner la fortaleza, posiblemente por la velocidad de traslado en el inicio de la maniobra que tiene Sportivo Luqueño, porque eso sí hay que reconocerle, cuando cambiaron aquellos 5 minutos, 7 minutos, en donde intentaron jugar corto sin mucha proyección y comenzaron con el pelotazo, ahí comenzaron las dificultades. Una segunda etapa que Olimpia sobre todo necesita modificar, encontrar, como no creo, porque hasta ahora no lo hizo Palermo, y me tengo que guiar por lo que él va a hacer, va a cambiar a alguien por afuera e intentar otra cosa a ver si mejora el funcionamiento. Para mí no pasa tanto por el cambio de hombres, sino más por el cambio de sistema, porque hay que fortalecer en el medio para comenzar a recuperar, para comenzar a tener el manejo del partido y a partir de ahí imponer lo tuyo. Pero Olimpia no ha jugado así, a no ser que después de este 0-0, que no le habrá gustado nada, él intenta esa modificación para encontrarle el camino para llegar hasta el arco. El otro tema es Parsahú. Tuvo una situación clara en la única vez que recibió en el espacio vacío a través de la habilitación de cabeza de Prato. Después corre mal, que yo digo, alguien le tiene que enseñar que él no puede ir en busca de la pelota pasando por delante de los centrales. No es tan complicado.
Es bien sencillo. La pelota está a la derecha, él está con el central por derecha, es decir, a la izquierda de Olimpia, 5 metros, pasando una línea imaginaria que trazamos de meta a meta. Él tiene que correr hacia la derecha, porque está con el central por derecha, tiene que ir hacia el lado izquierdo de la defensa del rival, a la derecha de su equipo, por detrás, cuidando no caer en offside, por detrás del zaguero central. Entonces el central no le va a seguir. Y lo mejor o la mayor virtud que tiene ese chico con el físico privilegiado es su potencia. Después que pueda aguantar todas esas cosas lo tiene. Pero si él entra en este juego que quiso hacer hoy, de forcejear, de proteger la pelota, lo que más te desgasta en el fútbol es cuando peleas la posesión de la pelota. Porque ahí no podés guardarte ningún gramo de fuerza. Y eso es lo que te agota, eso es lo que te debilita. Y él tiene que estar entero. Huí de esos contactos cuando no es muy necesario. Busca potenciar lo que mejor tenés, que es tu zancada. Esa zancada que va a desequilibrar. Él arrancó en la jugada más clara que tuvo Olimpia cuando le gambetea a Aguilar, que se le abrió mucho la pelota. Arrancó en la mitad de la cancha y le sacó 5 o 7 metros a cualquiera que le seguía. Entonces, ¿qué duda tiene para explotar eso? Para Guarí y Román, mejor Román hoy. Para Guarí parece que se olvidó de la charla pasada con Palermo, volvió a jugar con mucho temor estos 45 iniciales. Mejor luqueño que Olimpia en la primera etapa, no gana porque le faltó. En la puntada final no, le faltó el creativo en esos 20 metros finales. Olimpia lo sostuvo, sobre todo por el eficaz trabajo de Salcedo. Me gusta Franco, no mantiene el mismo nivel de rendimiento en los 45 minutos, pero tiene una zancada y una visión de juego sumamente interesante el 20 de Olimpia. La opinión de Carlos Alberto Quise, variante para el segundo tiempo, Víctor. Sin modificaciones los equipos retornan, Arturo. Muy bien, el árbitro todo listo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por toque, elegir lo mejor con el pacto de confianza en el Arrancó el segundo tiempo. La pelota larga de Chule, viene un golpe de cabeza, la revienta y le saca Saúl. Pelota que va a la derecha cuando viene para buscar al jugador Colmán, porque Cardoso está a la izquierda de Colmán a la derecha. Falta tiro libre para Olimpia, campo arriba. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 01718-30-008. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Levantaron la pelota para las platas, anticipó bien sacando de cabeza Aguilar. Y la pelota viene para buscarla sobre la derecha, Maná. La pelota pica, se va por de afuera, saca de costado Román. Espera que el balón pierda terreno y saca de costado. Límite reglamentario, saca de costado sobre la izquierda, Brito, preferencia. Informa personal, si tenés juego personal, te duplicamos todo. En Argentina, Independiente le ganó 2-1 a Argentinos Juniors. A los 51 más logró un penal para Independiente, Gabriel Ábalos. La pelota la tiene sobre la izquierda, Prato se fue, la enganchó. Offside, arriba Banderín. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEF, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 y sal. La pelota la tiene Aguilar fuera de su área, frente a Florencia, lo mira. Algo le está diciendo Cáceres a Rodi Ferreira. Víctor Viñalba. Sí, en este momento lo tiene cerca a Rodi y ya le hizo la primera indicación. Se tuvo que cambiar de ropa Julio César Cáceres para no usar más el chaleco verde. Ahora volvió vestido de celeste Julio César Cáceres. Muy bien, pelota a la derecha, buscaba Maneja, se le saca en la cabeza y saca de costado, corresponde Olimpia con Román. Brindemos por la amistad que apertura con un delicioso vino. Hablamos importe distribuido en Paraguay, Frutos de los Andes. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Entonces, para los servicios, Capri Barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Bárbaro Oficial. Buscando la pelota, Saúl, viene peleando arriba Richard. Está Franco, bajándole casi con la pasita, Franco tira. Pelota a la punta derecha para Colmán, pero Cintilla para bien. Y va a sacar Suárez, más sobre Suárez, 19 años, Víctor. Así es, Arturo, cuarto partido. Él comenzó a jugar en realidad porque en ese sector Diego Vera estaba lesionado, Alborno lesionado y apareció la oportunidad para el juvenil que a la par de estar rindiendo cumple con el requisito de minutos reglamentarios. Así que es el cuarto partido seguido que está jugando Matías Suárez. En Olimpia no hay nadie del requisito reglamentario, ¿no? Colmán, Freddy Colmán.
Freddy Colmán, el juvenil, 19 años, 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el Sporting que está en negra con Pomelo Paraguay, sabor único Sporting. Pásate que salud protegida, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Fuerte, Richard Rotilla amarilla. ¿Quién cayó, Víctor? Amonestado Richard y caído Lautaro Comas, el futbolista de Luqueño. Le sacó pecho, le tiró, lo dejó ahí desplomado el jugador de Luqueño. El Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular. Te vas a una póliza seguro gana por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeño es la primera casa de empeño del país con certificación internacional y 02001. Ingresa a laplata.com.pe. Arturo. Bien amonestado Richard Ortiz, fue directo al choque, aunque la infracción ya era antes, dio ley de ventaja, porque si no el amonestado debería haber sido Espínola, que les tiró de la camiseta a Comas. Comas en el piso, la opinión de Carlos es una presentación. Quitado la marca más recordada de Paraguay, yo pues quitado la salutina 22 Fleming, sistema prepago venido de Bellana 1751, llámanos al 729-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mira, observa, Richard Ortiz sigue como en el piso, Víctor. Así es, queda sentado en este momento, asistido por la sanidad. Lautaro Comas, que lentamente se va a ir reponiendo. ¿O fue acaso? Así es, Carlos Quispe. Ahí está. ¿Qué pasa, Víctor? A ver, queda todavía sentido. Lo acomodan ahí sentados con mucho dolor el argentino Lautaro Comas. Punto al penalizado. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor menor en el abasto norte. Bloqueamos desaparecer el granjero Campo 9. Compra precio mayorista en el abrazo, encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado Salones de Cabeza Dobson. Hablando Rodrigo Rojas con Richard, como diciéndole, Rodrigo, te pasaste. Tiro libre para Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4601 y norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 410 mega de cuentos en Punto Farma, hasta 60% con artículos seleccionados hasta agotar stock, porque Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Buscaba para Sacú, se lo iba por delante de la cancha, caen 2 tiros libres para Olimpia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Evita aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Briste la mejor casa de electrodomésticos del país. Es una gran campaña de 2 de mayo en el campeonato, momento único. Montero derrotó a Meliano 2-0. Pendiente del partido que tiene que progresar todavía. Libertad que se postergó ante Nacional. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Rubilo, que las bases de Ricardo. Y su seguro Chaco. 2 de mayo, de momento puntero absoluto en el campeonato. Por el mes de la Semana Santa, la promo con Motair vuelve comprando 3 cubiertas. Te llevas una gratis. Visítanos en Sacamar, Casa Central, 4 mejores y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hugo Fernández está en la banca, Víctor. Hugo Fernández sí, está en la banca. Está en la banca Hugo Fernández. 0-0. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne del 100% taqueño, TV con la garantía de la cooperativa Jotitza. Cubre Alex Álvarez, pelota de Saúl, levantó, jugó Román, viene Rodi, cabecea al medio. Rodrigo cerca a la pelota, venía para buscarla a Río. La controla Maná, le robaron la pelota a Cardoso, Saúl Cardoso sobre la izquierda. Pisó la pelota, viene cubriendo jugador deportivo Luqueño. Entregó para Richard de Sur, se acomoda con Olveira, el sur del estadio. Este verano probablemente no puedas hacer todo, dirección y fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Primer Field. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Sí, Víctor. En palco, presente de Rodrigo Novés, nuevo presidente de Olimpia, y a su lado Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. De hecho, durante todo el día Alejandro Domínguez estuvo participando de la asamblea que se dio hoy en Paraguay. Y que lleva la dominación de Osvaldo Domínguez del estadio. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva, entre defensores de Chaco y Julio Miranda, cuento comercial, economía, San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Campeón, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Falta tiro libre, enredado ahora 0-0. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en consuelo de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La caja mutual vuelve a clase con vos y te regala una mochila. Tienes 4 opciones para llevarte la mochila. Más información en redes sociales de la caja mutual. Observa Cáceres, indicación Aguilar, el arquero le pega. La misma cosa para la técnica de indicaciones. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Continente que te negra con Pomelo para tu sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida, tiene beneficios inmediatos. Comunicate 319-0000. Salud la protegida. pelota es de Olveira, la opinión de Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe quitado. La salud tiene vendido Fleming, sistema de pago venido se veía en la 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida.
Una segunda etapa de más pelotas divididas. Luqueño no encuentra ese fútbol prolijo de traslado hasta las cercanías del área. Y Olimpia sigue equivocándose también en ese aspecto. Partido cortado, sin mucha creatividad, sin mucho juego. De pelotas divididas constantes con pocas ideas de parte de ambos protagonistas. Parejo por ahora esta segunda etapa. La pelota de Prato, que pelota lo ubicó para Cardoso. Buena. Se metió Cardoso, le pegó de suelo, tiro cerrado, malo fuera, tiro de portería. Con Lactolanda una variedad de productos hechos de fresquesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Son unos descuentos del Summer 100 de Luomo, hasta 50% de frentes de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @Luomo BY. La pelota era asistida cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El que saca seguirá. Para de sufrir, lleva tu Split Autet de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo, llevando tu pollo Pechugón de tu policía roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Dudas de Palermo, ¿a quién le pone? Porque nadie le garantiza. Hugo Fernández, Romero. Esa es la duda que tiene Palermo. Sabe que tiene que cambiar, pero no sabe quién puede garantizarle un mejor rendimiento. La pelota de Rodi, mala las manos de Olveira. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Más Argentina, River de visita le gana 1-0 a Talleres. En el local juega Ramón Sosa, suplente Matías Galarza. Partido igualado 0, se mete el ataque. Epa, falta, no, Franco iba contra el piso. Siga, dijo, falta, tiro libre para Olimpia. Ingresa a www.boca.ne, aposta a ganar, lo cambia todo. Aumenta tus ganancias con nuestros préstamos PYME, tasas especiales y plazo hasta 60 meses. Contacta con tu asesor ejecutivo Banco Crece desde la raíz. Osay de Prato indirecto. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos seleccionados. Contigo, Mole, 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Cometer un bajo precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500. Dice Gol 7.690 con el 10 todos los días con Petrol, vamos. A uno devuelven el balón. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Combate el calor con software de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba un mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Fue de arco a arco la pelota para Olveira. Primero Román, después Cardoso, ahora Olveira. Norte-Sur. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. 90 de acceso sur. Contacta al 021-443-600. La rotadora inmobiliaria su inversión más segura. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa. Rubilo. Que las más estés donde estés. Sin Arturo. El partido salió igualado 2-0. Salió ese balón, Carlos, Sí, ¿quién desbordó a la derecha? ¿Franco o Colmán? Pero el micrófono abierto, por favor. Tener cerrado. La jugada la hizo Colmán. 3 jugadores en el camino, pura potencia, se fue por el costado. Bárbara la jugada. El juez de línea levantó después la indicación de que la pelota se fue, pero independientemente de que le haya salido, fue su mejor aporte. Por eso lo mantuvo. Se nota que es potente, que es hábil, pero no ha tenido pelotas para encontrar. Acá manejó Barreto, le tocó a Paraguarí, de primera, y esa devolución hizo que en el mano a mano, primero ganó por habilidad, después ganó por potencia. Repito, se le fue la pelota, después le faltó determinación a Partajú, que intentó rematar, ya no valía. Pero de cualquier manera, un centro delantero tiene que ganar una pelota dividida. La pelota se pierde afuera y el saque de costado a Pinola para Olimpia, que ahora toma posición de campo ajeno. Hizo seguro, Chaco. El partido igualado 0. En San Justo que tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, aluminio, acceso al casi perpetuo, socorro, nivel. En Casa Cruter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Venidas en tu compra grande del mes. En Casa Cruter siempre salís ganando. Bajó para Sacur, Rodríguez, Prato, sí señor. Se vienen 2 cambios en Olimpia. Camiseta 7, Hugo Fernández, y 34, Matías Vera. Matías Vera, 34, ¿verdad? Así es. Muy bien, y voy a irse a Hugo Fernández, Carlos, Y sí, porque era Hugo Fernández o Romero. Hugo está más hecho. No. El problema es cuando él juega de espalda al arco. Cuidado. La pelota cerrada al medio y van a ver los cambios en Olimpia, Fernández y Vera. En Estados Unidos, Real Salt Lake con el ex Olimpia Brian Ojeda titular, goleó 3-0 a Los Ángeles FC. El caído luqueño, Víctor.
Cayó Rodi Ferreira. La pelota, Prato corrió, salió Aguilar, ganó Aguilar, Prato al piso, quedó sentado, 0-0. Con Impaco celebremos el Día del Electricista porque a factura de compra hasta el 17 de marzo en Siquito, cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja en energía, calidad de precio justo. ¿Por qué se tira Prato? Prato se tira como sabe que no tiene velocidad y al tirarse primero el reconocimiento por el esfuerzo de la gente por tirarse. Pero si él estuviera físicamente no se tiraría tanto. Ahí con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Coma, se demora, 0-0. Para instalarte un depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetes únicos, comunicando al 413-7000 Paraguaya Inmobiliaria. Sea este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, Chevrolet, montaron más una Lanza, 250 millones en premios. CNT, el valor de cambiarse, podemos. Le va a pegar Coma. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida social de forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos universitarios, socios de tu vida. Con Chelanda con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. Sea el precio bajo, calidad superior. Coma tiró la pelota, tomó vuelo, se fue cerrando, golpe de cabeza, así final Luqueño que pone presión con todo, 0-0. En Náutico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590. Se escapó bien, atención sobre la izquierda Suárez. Suárez se escapó y falta, tiro libre, no, sigue, dijo el árbitro. Rodrigo con la pelota, se fue Rodrigo, Conejo metió para Rodrigo, a punto y tira, se acomodó para Manama, 2 segundos, para buscar el Conejo, bien Luqueñona. En Náutico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353, Útica Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 monedas de ofertas permanentes. Consultas 892-555-333. Cantabria. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios en Olimpia Vito. Se retira Freddy Colmán, ingresa Hugo Fernández, camiseta 7. Y el segundo cambio, ingresa 34 Matías Vera y deja el campo Richard Ortiz. Los cambios Ortiz y Colmán. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Cristal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Sikawell 105, reparte tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. El partido igualado 0 en el defensor. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tours con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor el acto. Pese al dominio, no puede romper la pared de Luqueño. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Rubilo, ganan más este donde te sin indicar. Y no se pone a 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Pelota en el aire, viene un golpe de cabeza, de espalda al Conejo, quiere parar, pelea también buscando la pelota Alex Álvarez. El balón sobre la izquierda de mata al arco, afuera, ¿quién le pega para Rodrigo? Sí, Rodrigo Rojas. Pelota poste derecho y afuera. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futurizados. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la seta, hombre, no multitamnico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la seta, hombre, que le da más baza. Indicaciones de Palermo Vita. Así es, en este caso le levanta el brazo a alguien que está en el sector derecho. A ver, me parece que es a Fernando Cardoso el que le quiere hacer llegar algún mensaje. La pelota la tiene y va a sacar del fondo Alveira. Testeado, comprobado y aprobado, llenato para allá con los chorizos y cortes parrilleros de un piso, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parecea 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Con un partido más que Libertad que postergó el juego ante Nacional. El pedido lo hizo Nacional porque tiene la Copa Libertadores 2 de mayo, único puntero. Le ganó Mediano 2-0. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Aguanta Rodrigo, Rodi, mira arriba, pelota Álvarez, baja contra el pecho, viene cubriendo Saúl. Sacó pelotazo largo cuando viene bajando de la pelota Cardoso. Se acomodó bien. Atención, pone la pelota Franco, buena con esto y con Prato, el pronto había jugado Hugo Fernández, remata al arco. Casi gol, Carlos, una manera de decir. Sí, pero de cualquier manera un buen remate de Franco que aparece con intermitencia, el toque rápido acá para el número 19 Prato y desde 30 metros en forma oblicua al arco buscó el remate colocado con potencia. El palo más alejado a la izquierda no le salió tanto como él quería.
ahí se elevó, saltó, dice que no tocó y no tocó Aguilar, pelota sobre el travesaño, pero por lo menos un remate de Olimpia en la segunda etapa, el primero en este segundo tiempo. A sacar la pelota, Aguilar se mantiene 0-0 en los defensores. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probas el pan Fortín, etiqueta negra con pomelo, Paraguay un sabor único Fortín. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues me quitado. La salud tiene venido a Fleming, sistema prepago venido se llama 751. Llámenos al 129-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. A mí me sorprende la falta de conceptos básicos en los jugadores. Aquí Espínola, y es la tercera o cuarta vez en el partido, trata de recuperar la pelota desde atrás. El jugador tiene la pelota dominada, te van a cobrar falta sí o sí. Pasá la línea de la pelota, porque vos tenés la libertad, no tenés que mirar al piso. Con una zancada larga, pasá y enfrentarlo, pero no cometas una falta innecesaria como acaba de hacerlo Paraguarí Espínola y que ya lo intentó en varias oportunidades en lo que va el partido. Pelota sobre la izquierda para el Conejo lo busca Rodrigo, dejó la pelota bien, pone balón sobre la izquierda, atención con esta, con Comas, mete el centro, tiró para Álvarez, bajó contra el pecho, Álvarez jugando bien el Conejo, Núñez estaba de espaldas al arco, se salva Olimpia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En México ahora Toluca está derrotando 2-1 a Tigre, sigue en campo Juan Escobar por lesión, no está Robert Morales. Señoras, señores, igualdad a 0 los defensores. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Unizante Central España 330 salones y filiales en la Mareca, Peteta, por los Víos, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unizal. Sacó Adrede, tira lejos el balón, tiro libre para Luqueño. Esta noche Carlos no apareció para Sacú. No, pero independientemente que aparezca o no aparezca, porque depende mucho de sus compañeros, los movimientos de él están errados. De ir a forcejear, de ir de frente a donde viene la pelota. Él tiene que buscar ganarle la espalda y potenciar lo suyo, que es indudablemente su zancada, su potencia, correr en el espacio vacío, pero no ir de frente a la pelota, hasta en los laterales se equivoca. Él quiere la pelota en el cuerpo, ¿para qué? Pedí al costado y ahí vos vas a ganar. Por eso digo, hay que trabajarlo a ese chico porque tiene un potencial, pero hoy muy pocas pelotas la resolvió correctamente. Sacando la pelota como puede Aguilar, va a la carga Luqueño, la tiene Álvarez buscando la pelota el Conejo, Alex Álvarez con el balón en el área, jugó para el Conejo, punta y tira, perdió tiempo, Guapo pelea de todas maneras, dejó para Rodi, se abre en Maná, es tuya, le dijo a Maná, la pelota de Maná, la controla Maná, punta derecha, vaga Maná, sigue la marca de Román sobre Maná, vuelve al enganche por 2 veces, la pelota rebota, recupera Olimpia. Desde los Pineos de Lamos de Mendoza, acá Copa su brinde por la amistad con Carlos 0994613 signos en Instagram, @frutos de los Andes BY. Entonces Barber Servicio y Corte y Barbería, primer nivel, conoce más en Instagram, como @Joseph Barber Oficial. Arrancó Maná, se escapó, no pidió el Conejo, se equivocó Maná, cubriendo bien en el fondo Saúl, dejó la pelota sobre izquierda, la salida de Hugo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa Rubilo, que las más extensión de Jesse Yardo. Y su seguro, Saco. Barato, mal. Gracias, le dice Aguilar con seguridad. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, debes usar una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Creo que Palermo, Carlos, cambia en cualquier momento más jugadores en Olimpia. Luqueño sin variantes todavía. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos a Brasil, el Granjero Campo 9. Aprovechan el ahorrazo super mayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Si cambia jugadores puesto por puesto, va a seguir sufriendo lo mismo. El partido está 0-0 porque el luqueño no sabe qué hacer con el balón los 20 metros finales. La pelota saca de costado de Rodi Ferreira, robó unos metros, dice Palermo, ojeda al árbitro del partido porque se adelantó. La pelota rebota y afuera saca de costado, corresponde al Luqueño, con la misma presión, 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año, inscribite al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 4 días de mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Gran pase de Rodrigo, dejó para Suárez, Suárez movió la pelota bien para
Ríos. Atención, Rodrigo toca el balón para el Conejo Benítez. Quiere ponerle para Coma. Marcó a la derecha. Pino le dejó el balón para el medio. Busca la salida. Olimpia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa electrodoméstico. Había avisado. Venga esa pelota, sí, Víctor. Se vienen más cambios en Olimpia. Camiseta 9, Facundo Bruera, y camiseta 28, Manuel Romero. Los cambios en Olimpia. En Estados Unidos, 15 primer tiempo, Vancouver con Andrés Cubas de arranque, empata 0-0 ante Charlotte. Los cambios, Bruera y Manuel Romero. Yo le decía, el disparo al arco, atención, sacó el arquero Aguilar Víctor. Hugo Fernández el que remató. Hugo Fernández, lo más importante de Olimpia, el segundo tiempo, Carlos. Yo diría hasta en el partido, aunque aquella jugada de Parsajó entra en competencia. Una triangulación entre Prato, Román y el remate girando rápido. Hugo Fernández tapó muy bien a Aguilar. Prato, la pelota para Pino, la que pelota que le pone a Carlos. Cerca Hugo, manda al centro, tiro, buscó Prato, vino el rechazo. Al rebote Franco, al arco, le va a pegar Prato, se recupera. Pelota a la derecha, va a venir el centro, rebote y afuera. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve comprando 3 cubiertos, te llevas una gratis. Visitando Centro Comer Casa Central, 4 mojones y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Dos cambios más en Olimpia, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Repasamos los que van a entrar. 9, Facundo Bruera, 28, Manuel Romero en la siguiente pausa. Alex Álvarez cerca Coma, sale Álvarez en el área. Busca la compañía de Coma, busca la compañía de Suárez, dejó para Suárez. Este se acomoda, levanta la cabeza el juvenil luqueño. Movió para Ríos tocó la pelota a la izquierda. Insiste, mueve, toca luqueño, 0-0. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, solamente casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. No te olvides del auténtico choriqueso Chortitzer TV con la garantía de la cooperativa Chortitzer. No suelta el luqueño el balón, después del rebote Coma se acomoda bien. Villalba pide la pelota, la jugaba Aguilar, entregó para Rodrigo, un poco más arriba Ríos, 0-0. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco, Julio Miranda, Cueto, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir a hacer fiestas en la piscina a bailar, pero haga lo que hagas, usa control, pin. La pelota en el centro jugando Suárez del rebote, remata al arco, atención, está el Conejo, perdió, recupera Olimpia como puede en el fondo, busca la salida, Hugo Fernández. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión, elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Claucol, acompañando siempre a tus grandes proyectos y construcciones. Olimpia no recupera la pelota, es Luqueño el que lo pierde cuando cruza y mete hacia el medio, ahí tratan de tirar una pared y se equivocan en espacio reducido porque le falta talento al equipo auriazul. Ahí recupera Olimpia. Franco con el balón dejó para Preto, busca el que está en este avance, Preto con la pelota casi cae, dejó el balón para Pino, la soltó para Franco por el medio. Rodrigo pelea, del rebote, atención con esta, vino centro de Vera, largo al fondo. Controla el arquero Aguilar, caída, pasa por acá, pasa el tiempo. Neumáticos Yoko Gama, el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa Rubilo, ganan más este son desde Ricardo. Eso seguro, Chaco. Cambios en Luqueño también, Víctor. Así es, camiseta 7, Derlis Alegre, y el otro es el 22, Marcelo Ferreira. Cambios en Luqueño. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia de nuestra fortaleza. La caja Mutual vuelve a clase con vos y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información en redes sociales de la caja Mutual. Los cambios entonces, Ferrey y Alegre. Vamos a ver las variantes. Víctor. Se retira Prato, ingresa camiseta 9, Facundo Bruera. Se retira Fernando Cardoso, ingresa 28, Manuel Romero. Y el luqueño 7, Derlis Alegre. Y se retira Nicolás Maná. Y 22, Marcelo Ferreira. Y vamos a ver quién es el que se retira, es Alex Álvarez, el que deja el campo. Muy bien, los cambios en uno y otro. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros de crema sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, @LuomoPY. Independientemente del rendimiento que tengan los jugadores, Palermo también cambia pensando en el partido del jueves. A lo que más sienten el partido y que necesita entero, Richard y Prato afuera. La pelota viene Romero.
Y son los más experimentados. Claro, y los dos que no están físicamente como uno quisiera, ¿no? Sí, señor, viene para el sacudo de cabeza, se metió Hugo, le cerraron el camino a Román, saque de costado. En la Terecala 210 litros, dos puertas con speeder de agua en cuota 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo, llevando tu pollo Pechugón de tu polideo, roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Ante la pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 2 de mayo, Campañola ganó Meliana 2-0, único puntero pendiente del partido Nacional Libertad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortinete y etiqueta negra con pomeros paraguayos sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida, tener beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Puede pagar las consecuencias, Luqueño, de no poder resolver. Hasta ahora no pudo resolver, por eso decía, vino un golpe de cabeza. Sacó y la acomodó Alegre, buscando a Marcelo, pelotazo largo, entra Ferreira, Marcelo, Ferreira. Está en el área, lo cubre Saúl Salcedo. Juega por bajo, dejó la pelota bien para Alegre. Alegre puede ponerla para Ferreira. Tuya le dijo. Ferreira, vaya, golpe de cabeza, buscó el conejo. De rechazo va a venir para buscar la pelota bien. Tocando a Manay una mano. Tiro libre para Luqueño. Ingresa a www.beto.le, apostar a ganar, lo cambia todo. Renovate haciendo ese viaje deseado con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Banco crece desde la raíz. Perdón, Maná se dejaba la cancha antes, Víctor. Era uno de los cambios. Así es, Arturo. Maná dejó el campo anteriormente. El que intentaba dar el pase fue Rubén Ríos en la última señor. Echa la aclaración, tiro libre. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos seleccionados contigo, Mone, 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre, precio más bajo, hasta 1.250 en hasta 600 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Sí, tiro libre, campo rival, corresponde a Luqueño. Encarar la ruta como un pro con la pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomero Automotores. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate, Pajarito, cultura y sabor en un chorro de tradición. Cerrando bien como podía, sacándose una pelota para el medio. Rodrigo Rojas, levante, tira, campo rival. Aparece buscando a Alegre, vino el rechazo. Se quiere escapar, Comas a la derecha, picó cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez Luqueño, campo adversario. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, aluminio, acceso, casi perpetuo, socorro, ni en pelea Rodrigo, pelota fuera, guapo Rodrigo, saque de costado, corresponde a Luqueño. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, no al acceso sur, contactar 021-443-600. La Dotadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota de Rodi la pusieron arriba Marcelo Ferreira. Atención, Río, golpe de cabeza. Conejo busca, picó, salió Lueiro, entró por el arquero. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impago celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Se quita tu cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubilo, alarmas excesos de Ricardo Romero, Moreno 0-0. Es un seguro, Chaco. Va a venir el centro a la derecha, atención con esta, se fue buscando Vera, jugó por bajo, pelotazo largo, Pasajú cayó, saca como puede Luqueño con el conejo de cabeza. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para los paraguayos que trabajan, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Vilita, Unidad, comunicate al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria. A la derecha, Vera, indirecto. Sí, señor Espínola, sí. Perdón por mezclar, pero información que tiene que ver con Cerro. Me confirman desde el entorno de Bernay que hasta ahora, hasta este momento de la noche, nadie de la directiva le comunicó nada sobre finalizar el vínculo. Otra cosa que me confirman, la práctica tenía que ser mañana. Al final decidieron pasar para el lunes a la tarde y entiendo que tiene que ver con seguir analizando el tema mañana. Pero hasta este momento todavía no le oficializaron nada sobre la salida. A ver, Nay me lo confirmó recién alguien desde el entorno del propio cuerpo técnico. Por eso decíamos hoy, pero después recibimos la información. Acá yo tengo una persona muy confiable, me dijo, ¿se fue? O es raro que ya no anuncien las dos cosas, el que se va y el que viene, Víctor. Y
quizás eso están esperando mañana, por eso todavía no avisan ninguna de las dos cosas. Y me parece que algo puede tener que ver el hecho de que cambien la práctica, porque mañana tenían que entrenar y ahora avisaron a los jugadores que el lunes recién se vuelven a presentar. Por eso puede ser cambio por cambio, vamos a ver. ¿Vos crees que sigue Bernay y Carlos? No, yo creo que no, pero si van a tener entrenador el lunes, por ahí de una vez, por eso trasladan, como dice Víctor, el entrenamiento, ¿no? Pues si no, no hay razón del por qué trasladan el tratamiento. Y a lo mejor ahí le quieren presentar al nuevo. Pues. Claro, por eso es lo que digo, porque Cerro juega el viernes, ¿no? El sábado ante Tacuarembó. O bien fútbol paralizado. En Argentina, Atlético Tucumán y Vélez empataron 0-0. Claudio Aquino jugó la visita, no ingresó José Florentín. Señores, 0-0. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 1.250 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando en universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. 0-0 en Sajonia. Conchela anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Inscríbete en Auti. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a auti.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Tuvo más la pelota Luqueño. Manejó el trámite del partido. Pero en 75, falta 15, no hay una tajada de Olveira para darle una explicación del por qué este 0-0, y el equipo que tuvo la pelota, el que manejó el trámite del partido, le faltó final en los 20 metros finales. Falta contra Hugo que se escapaba, campo rival, tiro libre. Rojas protestando, Villalba y estilo libre para Olimpia. Cantabria se despertó en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas a 0972-555-333. Cantabria S.A. Cristal Caos, expertos en acolocación de vidrios templados, de laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Cristal Caos, más de 49 años cristalizando sueños. Y estilo libre, campo rival para Olimpia. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sin barbarizar, repararse y proteger tu casa con Zika. Queda bien. En el Sol Seguro solicitado precio seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hugo tiró pelotazo en el aire, vino golpe de cabeza, de rebote, corre para buscar la pelota, Leila Güell Ferreira, 0-0. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, los mejores lácteos. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futurizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Campañón de mayo, de momento único puntero pendiente de la regularización del partido. Libertad y Nacional, puntero absoluto, 2 de mayo. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futurizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z hombre nuevo multitécnico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Z hombre calidad papás. Cerca de Denis, Manuel Romero protesta el juez al asistente. Testado, comprobado y probable nato para día con 8 chorizos y cortes parrilleros de oficio. Oficio calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro para S.A. Pero para S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La protesta cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de defensa. El que sigue seguirá. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica nos marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Rubí Local, alarmas excesos de en la defensión es 0-0. Seguro, Chaco. La pelota la tiene Vera, juega por bajo Rueda, dejó el balón a la derecha, atención con esta, pica, falta o no, el juez dice que siga. Rodrigo con la pelota, Rodrigo con el balón, juega a la derecha para Alegre. Alegre con la pelota, buscó Ferreira, Alegre con el balón, se acercaba a Rodi. Marcelo pedía, tiene Rodi, se acomoda, cubre Román, juega al fondo, Mario afuera. Con las motos que no salió, perdón, Olveira sí, se fue, tiro de portería. Con las motos que tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente, avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Buscó Franco, pelea sobre la izquierda. El jugador Coma, pero recupera limpia. Pino la metió para Romero. Vino la marca, pero de fuera. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos y por distribución Paraguay, Frutos de los Andes. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirega. Entonces, Bárbaro Servicio de Corte y Barbería, primer nivel. Conocemos en Instagram como @12 Bárbaro Oficial. La pelota con seguridad del arquero Aguilar de Luqueños y Víctor. Último cambio en Olimpia, camiseta 32, Carlos Arrúa. Carlos Arrúa en Olimpia. ¿Y quién se va a ir? ¿Se va a ir Franco? Y yo creo que sí. Yo le saco a Parzajú.
¿Y vos, Víctor, le sacás Franco? Yo creo que sale Franco. Carlos, yo también. Carlos dice, pal sacó. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro cara por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata en Peña es la primera casa en Peña del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.be. Se llevó la pelota Franco a la derecha, lo ve a Pino, la tuya, le dijo Pino, le mandó un centro, tiró, seguro Aguilar al piso, controla. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte por lo que a Pollos Amanecer Granjero Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontraste todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. Intenso el partido, más para Luqueño que no pudo definir, pelotazo Alegre se quedó con la pelota, se pegó la raya tuya, le dijo a Rodi mandó un centro, tiró por bajo, vino a hacerle la marca, recuperó Olimpia. Juntos llevaremos... robó la pelota, Alegre se escapó bien, dormida la defensa de Olimpia por bajo, corre. Tupi, 28 años llenando tu cartel, felicidad. Un concepto viejo en el fútbol, nunca espera el balón. Hugo Fernández esperó, la anticipó Ferreira, generó esta jugada de riesgo que salvó cuando cruzó, intentaba conectarse con Conejo. El cruce oportuno, creo que fue Barreto que desvió la pelota por línea final, pero acá el que no se fue al encuentro de la pelota para evitar el anticipo es Hugo Fernández tras el pase y la recuperación de balón que había tenido Vera. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Ingresa Carlos Arrúa, camiseta 32, se retiró Alex Franco, último cambio en Olimpia. Como tiro libre. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pan Cortina, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate a 319-0000. Salud protegida. Como tira, viene el tiro de esquina, dos cambios más, prepara Luqueño, la pelota tomó vuelo, se metió, vino un rechazo, como puede sacar Olimpia los cambios, Víctor. En un rato confirmamos, Arturo. 30 y 26 en Luqueño. 30 es Derlis Ortiz, delantero, y 26 Diego Fernández. Los cambios en Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 4 días de mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía, Arturo. Corre el tiro de esquina, la opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se demoran los cambios todavía. El juez dice que se juegue, algo dice Cáceres, se toca el pelo. Después del córner. Ortiz, después del tiro de esquina. Va a venir el remate, el árbitro va a autorizar Coma, le va a pegar. Viene el disparo de Coma, va a colocar el remate, le pegó, tiró, se abrió mucho. Vino un golpe de cabeza como puede ser Olveira y complementa en el fondo Bruna. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos. Justito para Coma, la pelota, los gritos, las indicaciones de Palermo. Dejó la pelota para Marcelo Ferreira. Movió el balón para Rodi Ferreira. Juega para Marcelo. Se encuentra Luz Ferreira. La pelota otra vez para Dermis a la derecha. Colocó Rodi. Mano afuera. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas. Te llevas una gratis. Visítanos en Chacomer, Casa Central, contra Mojones y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yoko Gama, el tiempo de juego 40 minutos. Segundo el Gama Rubino, que nada más este son de este indicar tu 1. 0-0. Y su seguro, Chaco. Lo que se va en Luqueño, Víctor. Se retiran Lautaro Comas y el Conejo Benítez. Muy bien, los cambios en Luqueño. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisado con la mejor carne 100% chaqueña, Sorti Beef, con la garantía de la cooperativa Sortice. Últimos minutos del partido. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir a Chile, fiestas en la piscina a bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, firme y fil. Cerámica y Itagua, su cacho para toda la vida, desde piso hasta el techo, solo de Cerámica y Itagua, ventas al 607-151. Cerámica y Itagua 100%. Hasta ahora se queda con la gana Luqueño. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Cuna Miranda. Cuento comercial, economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicero y Platón, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Rodrigo Rojas levantó buscando la pelota bien. La peleaba el encuentro la pelota Ortiz de Luqueño. Peleando en el fondo, se le fue a Villalba, carga, recuperó Villalba, saca como puede. Ver al encuentro del balón, pica en el fondo y va a sacar la pelota Pablo.
Pone el cuerpo y afuera, cerca del Olmerín, Pablo Aguilar. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cayó Villalba, tiro de portería. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en transferencia de estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La caja motor vuelve a clase con vos y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la caja motor. Olimpia no suele dar recaudación, Víctor, ¿verdad? No, hace un tiempo ya dejó de dar el dato de recaudación. Hacemos la aclaración con Olimpia local, ¿verdad? Olimpia local el día de hoy, así La es. pelota la saca Aguilar. Con Lactolanda hay una variedad de productos leches, yogur, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, @LuomoPY. Chaco Aguilar fuerte y al medio. Para sufrir lleva tu split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Aguantaba Diego Fernández, pelota por bajo, bien conecta al fondo, carga Luqueño, arquero en el piso, no, Olmeira, Carlos. Todo Se metía Marcelo, ¿no? Sí. Ferreira, sí. Todo se origina en una jugada de Rodrigo Roja, el mejor jugador de Luqueña y del partido. Manejó el segundo tiempo, ya fue importante en la primera, pero aumentó su nivel de participación en esta segunda etapa ante la pasividad de los mediocampistas franqueados. Pelota en profundidad para Diego Fernández, este habilitó bien a Marcelo Ferreira y ahí estuvo el achique seguro de Olveira, que no lo dejó girar y ganó el mano a mano el arquero de Olimpia. 43. Ingresa a www.apuesto.le, apostar a ganar lo cambia todo. Aumenta tus ganancias con nuestros préstamos pymes, tasas especiales y plazos hasta 60 meses. Contactar con tu asesor ejecutivo. Banco Crece desde Lara y... Arrúa para Romero, Romero se quiso y repasó, le dijeron pelota fuera y saca de costado, corresponde a un instante finales del partido, un ataque ahora 0-0. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos seleccionados. Contigo, Money, 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Copetrol bajó el precio de su combustible, Suprema 95, 6.150, Suprema 97, 7.500. Dice Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Espino en la prueba, pelean los dos. Bueno, fue al piso, pelota a la derecha para Rúa, la domina Carlos Barrúa. Viene buscando la pelota, Vera, prefiere tirar y la pelota para las manos de Aguilar. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Combatir con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, los buenos sabores de tradición en todas partes. ¿Quién está caído? Pablo Aguilar. Giorgio Arne sigue el partido vía Twitter en sintonía. Quiere decir que el astrólogo Giorgio Almas, dice el niño Jorge, el astrólogo peruano Giorgio Almas, bueno, radicado en la Argentina, en sintonía y siguiendo a Cáceres, a Luqueño, es lo que entendemos. Giorgio Almas, Gerardo, siguiendo la transmisión. Sí, señor, así es. No, está atento. Giorgio Armas Sí. está siguiendo la transmisión Me envió a través mensaje, del señor. Twitter Fútbol a lo Grande. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas, rutas importantes, 90 acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria su versión más segura. Es lo que decía el niño del astrólogo argentino Giorgio Armanes, consultado frecuentemente incluso por la prensa argentina. Y amigo de Julio César Cáceres. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Venías de tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impaco celebremos el Día del Electricista, porque cada factura de compra hasta el 17 de marzo se quita tu cupón para el sorteo. Como válida para comercios adheridos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rubilo, ganar más extensión de indicar. 0-0. Hizo seguro, Chaco. Marcelo se apura. La pelota al medio, pierde Luqueño. Brillante oportunidad, se va el partido. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel del país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energía en calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, Papic, Urbanización Centro Industrial de Villeta 2, comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Buscando Brera, sigue el hijo Ojeda, la pelota la encuentra bien para buscarla Carlos Rueda, buscando a Vera que lo mira. Dejó para Hugo, le robaron la pelota, no. Carga Luqueño terminando el partido. 0-0. Este domingo 1.100 millones más una que onda con una Chevrolet Montana más una lancha, 2.250 millones en premios en el tiempo de cambiarse por Emoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida social de forma fácil ingresando a universitaria.com. Gran pase de alegre para Rodi Ferreira, Rodi por bajo. Vendrá el disparo al arco, es gol de Luqueño. No, el arquero Olveira, Víctor. Le pegó Fernández. Así es, Diego Fernández. Era el gol, Carlos.
todo el mérito para Rodi Ferreira, porque él marcó el pase. Cuando vio el callejón del lado izquierdo de la defensa de Olimpia, arrancó antes. Perdió Hugo Fernández la pelota cuando quiso girar con el balón estando de espalda. Ahí el pase de Alegre, larga corrida, se internó en el área, centro atrás, Fernández se saca la marca y tiene el gol. Le adivina el remate porque eso es lo que pasó. Olveira dijo, es zurdo, me va a patear cruzado. Se jugó a su izquierda, ahí fue el remate a media altura. Gran atajada de Olveira, por eso el partido se mantiene 0-0. La pelota larga, profundidad, cargando otra vez, disparo al arco, el gol ahora o no. ¿Qué pasó en esta? Increíble, Víctor. Fue Rodrigo Rojas. Y bueno, como no va a entrar, esa pelota no iba a entrar. 0-0. En Venezuela, Deportivo La Guaira con Tobías Castellano titular, iguala de visita 1-1 ante Inter Barinas. Todo lo que llegó, dominó Olveira, figura, atajó lo necesario Olveira. Sí, sí, un partido correcto. La pelota va a la derecha, viene para buscarle a Alegre, 0-0 con todo Luqueño. Con Zelanda, con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes, en precio bajo, calidad superior. En la UTV ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia, llámanos al 021-590-353. UTV Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Frontera. Le robaron a Bruera la pelota, otra vez Rodrigo de un partidazo, Rodrigo Rojas. Dejó para Alegre buscando la pelota, Marcelo tiró, se desvió el balón con todo el Luqueño arriba. Cantares expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas al 0172-555-333, Charles de Córdoba 2034, Asunción. Crystal House, exportación, colocación de vidrios tejados, de laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Espino con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Último minuto, ¿quién le pega, Víctor? Diego Fernández. Fernández tira. Utiliza el mortero con elevación seca por el 105, reparato para en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000. Ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Diego Fernández tira lo último del partido para Luqueño. Lo último para Luqueño. Dominó, creó, no pudo definir. Vino un rechazo. ¿Cómo puede sacar Olimpia? Va a terminar el partido. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Último minuto del partido. Sigue Vicolino. ¿Se va? ¿Falta o no? Carga ahora el equipo de Olimpia sobre el final. La pelota de Vera la pone al fondo. Viene el gol. Bruera, tiro. Gol, 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 gol. Facundo Bruera terminando el partido sobre tiempo agregado. Jugador deportivo Luqueño en el piso, no creyendo. Aguilar va a buscar la pelota, claro, se le metía al fondo para que se reponga al fondo. Y Bruera. Qué tranquilidad para definir. El centro largo viene bajando a Rúa y aparece Bruera, se acomoda, tira y al fondo. Olimpia gana 1-0 y Olimpia va a ganar este partido. Bruera, Olimpia gana 1-0. En el fútbol, los goles se hacen, no se merecen. Aquí una pelota perdida por Hugo Fernández. La recupera Vera, el que había reemplazado al capitán de Olimpia. Mete una pelota en el área. Luqueño, que se había ido al córner a tratar de ganar el partido, no tenía los hombres suficientes en el sistema defensivo. Aparece Arrúa, de aire, ahí en el área donde tiene que estar. Toque suave, sutil. Tomás Mete, le dice a Buera. Para la pelota, desesperada salida de Aguilar y por debajo del cuerpo pone Olimpia 1, Luqueño 0. Momento del gol. 49 minutos, segunda etapa. ¿Qué pasó, Víctor? Y los de Luqueño reclaman falta en la recuperación de Matías Vera cuando se barre a recuperar el balón. Eso es lo que están reclamando y todavía no hay determinación de si es gol o no. Y me parece que después de esto terminará el partido. Muy bien, se interrumpe el fútbol. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Recupera la seta, hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te proponga. Recupera la seta, hombre, calidad, papasa. Vamos a ver qué pasa en esta, Está el suspenso.
Hablando de Giorgio Armas, también habrá comunicado usted con Palermo. Pero no sé, con Cáceres amigo, Palermo, está en la sintonía, Giorgio. Ahí está, ¿qué pasa, Víctor? Y siguen reclamando lo de Luqueño, ahora los de Olimpia también mirando fijamente hacia el árbitro y está en manos del VAR lo que le va a dictar como resolución a David Ojeda. Veremos si es que se concede, se convalida o no el gol convertido. Para mí no hay falta, tanto en la disputa del balón con el jugador de Luqueño con... Gol de Olimpia. Como decía Carlos, es gol. Olimpia va a terminar. Terminó el partido. Olimpia ganó 1-0. Final. Así festeja el público de Olimpia. Los jugadores de la banca van al terreno de juego. Qué estímulo partido ante Meliano. La resignación, no sé qué palabra usar para Luqueño. O la frustración, si quieren. Cabizbajo, los goles de Luqueño dejan el campo. Victoria de Olimpia 1-0. El festejo franqueado. Olimpia ganó Luqueño 1-0. Bruera, autor del único gol en Sajonia al instante, Carlos, en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con todo el grito, Víctor, de la parcialidad de Olimpia, es así. Así es, Arturo, eufórico festejo al final con este tanto en la agonía del partido. Nos acercamos a Wildo Almirón, directivo de Olimpia. No hay que negarlo, pero hoy una victoria que se disfruta. 44 años de una Copa Intercontinental, una asamblea llevada a cabo con tranquilidad, el cambio de denominación, elección de nuevas autoridades y una victoria. ¿Qué más le podemos pedir a nuestro santo en el cielo, Osvaldo Domínguez? Bruera está acostumbrado a meter goles en los últimos minutos. Y para nosotros hay jugadores que tenemos que recuperar. Uno de ellos es Bruera y ojalá este gol le recupere, le necesitamos los olímpicos. Llegando de la mejor manera al partido de Sudamericana, donde se juegan mucho en lo económico. Cerrando este sábado 2 de la mejor manera. Ahora a partir de mañana pensamos en el jueves. Ganar es ganar. Ganar es ganar. En el último minuto se disfruta más, pero se sufre 89 minutos, ¿verdad? Si me preguntás, preferiría ganar en los 6 minutos, ¿verdad? Pero la victoria no tiene parangón. ¿Qué pasó? Gracias. La palabra de Wildo Almirón, de la Comisión Directiva de Olimpia. El público se queda a festejar y se acuerdan del partido ante Meliano. El jueves tenemos que ganar, el grito. En verdad, un partido increíble en la definición. Porque el que había hecho el gasto a Luqueño era Luqueño y Olimpia sostenía el 0-0. Y cuando parecía que todo iba a ir encaminado hacia ese empate que lo aleja de la punta a Olimpia, aparece esa jugada que para mí es totalmente legítima. Y ese momento emotivo, Arturo Rubín lo narró de esta manera. Falta o no, carga ahora el equipo de Olimpia sobre el final. La pelota de Vera la pone al fondo. Viene gol, Bruera, tiro. Gol. Facundo Bruera terminando el partido sobre tiempo agregado. Jugador deportivo luqueño en el piso, no creyendo. Aguilar va a buscar la pelota, claro, se le metía al fondo para que se reponga al fondo. Y Bruera. Qué tranquilidad para definir. El centro largo viene bajando a Rúa y aparece Bruera, se acomoda, tira y al fondo. Olimpia gana 1-0 y Olimpia va a ganar este partido. Bruera, Olimpia gana 1-0. Fútbol a lo grande. Los hinchas de Olimpia que no se van, porque esto es la señal clara de que ni ellos creían que se podía ganar este partido. Pero así es el hincha, que comienza a festejar y sobre todo a levantar la moral pensando en la Sudamericana. Ese viejo sueño que tiene el olimpista a pesar de sus 8 copas internacionales de ganar la Sudamericana. Cuando el año pasado, después de una mala campaña, no consiguieron llegar a la Copa Libertadores, apuntaron a la Sudamericana. Saben que este es el partido clave. Y qué mejor en la parte anímica y en la ilusión y en la esperanza
ganar un partido como el de hoy. Que lo podemos sintetizar tan simplemente en algo que describe lo que ha pasado sobre el terreno de juego. La importancia del futbolista diferente, del que es capaz de darte un pase-gol, de la asistencia. Lo que tantas veces comentamos en el día de hoy de lo que le faltaba a Luqueño, de ese jugador que podía meterle esa pelota entre los centrales, entre el central y el lateral, el creativo, el talentoso, el diferente. Porque el 4-4-2, ofensivamente hablando, normalmente termina cruzándose, a no ser que baje uno de los 9 y este te trabaje, como era el caso de Prato en la primera etapa en Olimpia. Pero eso Luqueño no podía tener, ni con Álvarez ni con Conejo. Que este último tuviera un poquito más de técnica, hubiera tenido chances claras de conquista. Faltaban 15 minutos y no habíamos mencionado una tapada de mérito de Olveira, a pesar de lo mucho que había acercado la pelota en la cabecera del área. Porque Olimpia no recupera la pelota y eso es grave. En la mitad de la cancha, en ningún sector de la cancha. Olimpia comienza a hilvanar o a intentar atacar desde muy lejos del arco rival. Yo diría 90 metros. Porque desde el área, que es la zona donde saca, o en la cabecera de la misma, ahí comienza a tratar de cimentar su ofensivo y en verdad es muy difícil. Por eso, hoy donde no tuvo posesión de pelota, fue superado, esperó ahí atrás armadito, porque no tenía recurso, no encontraba la forma y al final, cuando parecía, porque antes de esa jugada, la tapada más importante tal vez del partido la produce Olveira en el remate de Diego Fernández, que se saca al hombre de encima después de un buen anticipo de Rodi Ferreira y que por intuición se tira a la izquierda, que son los años, la jerarquía de un futbolista. Olveira y contiene ese remate cuando parecía que llegaba el gol luqueño ya en tiempo de descuento. Y un ratito después, una pelota despejada por la defensa de Olimpia o desviada por un atacante de Luqueño le queda a lo mejor que puso Luqueño hoy, el trabajo eficaz de Rodrigo Rojas, que baja contra el pecho y cuando tenía el remate le pega pifiado y mal con la pierna izquierda y pierde una clara oportunidad. Después hay un córner en un cruce oportuno de Paraguarí Espínola o en un pelotazo mejor de un centro pasado al segundo palo que Paraguarí despeja el córner y obliga a la silbatina de la gente porque estaba solo y tenía que haber dejado que esa pelota se vaya. De ese córner viene la contra de Olimpia donde pierde Hugo Fernández la pelota y cuando parecía que el luqueño le recuperaba la determinación de Vera, la recuperación del balón, valga la redundancia, el pase, el centro como tantas veces como único recurso, esta vez al medio. Trataban de volver los jugadores luqueños, había espacio y ahí el toque claro, sutil de Arrúa para habilitar a Buera que para la pelota y define ante la salida de Aguilar para poner el 1-0 en el último suspiro del partido. Y entonces podemos sintetizar todo esto, que el que puso en cancha, el creativo, el jugador diferente, se llevó los 3 puntos. Esa es la única diferencia, o esa es la diferencia. ¿Y qué diferencia? ¿Y qué importancia tiene esos jugadores capaces de tener esa visión futbolística, de dar el pase justo para que el definidor haga lo suyo? Porque eso es lo que pasó. Práctico, sencillo, simple, lo de Arrúa, que parecía una de las tantas jugadas, uno de los tantos centros, con el toque le cambió la historia de este partido, entristeció toda una ciudad como la de Luque y alimentó la esperanza de Olimpia para el campeonato y sobre todo para el partido del jueves. 1-0. Y repito, a veces los goles se deben convertir y uno puede decir si Luqueño creó mucho. Luqueño no creó mucho.
pero jugó casi todo el partido en cancha de Olimpia y en las cercanías del área. Le faltó algo que en fútbol es fundamental, por eso no ganó: creatividad, talento, arriesgar, buscar algo distinto, cambiar, buscar algo diferente. Y ese jugador o esa manera de tratar de ganarlo el equipo auriazul no lo tuvo, a pesar que hizo el gasto del partido en este 1-0 para Olimpia. Y ahora nos quedamos con Olimpia, porque fue el equipo que se lleva una victoria sufrida, difícil, complicada, porque no jugó bien, porque fue superado, porque volvieron a aparecer los mismos problemas de siempre. La falta de disputa de la pelota en la zona del medio, a pesar del buen trabajo, sobre todo de Salcedo, acompañado de Barreto, y un Román que levantó. Dentro de este Olimpia de hoy, tengo que destacar el trabajo de Salcedo. Franco, su número 20, que tiene una buena zancada, no mantiene el mismo nivel de entrenamiento, de rendimiento durante los 90 minutos, como si el trajín del partido influyera, porque de repente se va del juego. El trabajo de Román, que sobre todo para destacar, porque fuimos, o lo exigimos porque lo vimos a Nacional, todavía tiene muchas cosas para arreglar, para solucionar, el llevar las manos atrás cuando va a disputar una pelota, una marca, le quita equilibrio, le da ventaja al rival, no hay necesidad. Y Olveira, que tapó esa pelota que habíamos comentado de Diego Fernández cerca del final. Un Olimpia que cambió hombre por hombre. Yo no lo hubiera sacado a Franco, porque Olimpia no tenía el dominio de la pelota, el dominio del partido, del trámite. Está bien que juegue con dos gladiadores, y el gol no viene por tirar centro, Olimpia teniendo la pelota, sino viene de un córner y de una contra, porque fue así la maniobra. Y acercarle a Rúa ahí es donde te puede hacer daño, porque a Rúa mete ese tipo de pelota, esa es su mayor virtud. Porque si Olimpia tenía el dominio era entendible, pero Olimpia a esa altura no tenía el dominio del partido. Y termina jugando con dos torres, por decirlo de alguna manera, Buera y Parzahú. Pero ¿quién le iba a cruzar si vos no estás dominando el partido? ¿Cómo vas a llegar a tirarle un centro? Tal el caso que no recuerdo un centro bien tirado para que ellos trataran de ganar esas pelotas aéreas y a partir de ese batallar tenga una chance. E imagínense que en los pocos minutos que estuvo Arrúa en la cancha, Luqueño tuvo su chance más clara para ganar el partido, la que no tuvo durante todo el juego. Si vamos a hacer un análisis más profundo de lo que verdad pasó en este partido. Y acá vuelvo a algo que no me voy a cansar a decir porque estoy convencido. Jugando con los volantes por afuera, con alma de delantero, pero que no tienen la fortaleza pulmonar y muscular para hacer el trabajo de desgaste, o que entiendan y que una vez que hagan su tarea sean sustituidos, Olimpia va a seguir sufriendo cuando enfrentas equipos de fuerzas parejas. O con equipos que uno supone están en su nivel o cerquita de su nivel, o un poquito más de su nivel. Porque le cuesta muchísimo encontrar esa fortaleza de un juego sólido y a partir de esa solidez defensiva pensar en el fútbol de ataque. A Olimpia le costó hoy ese partido porque no tuvo la pelota, porque perdió el control del juego, frente a un equipo que tampoco se destaca mucho en eso, porque sus dos de afuera son Manay y Comas. Y te dominó. Y te quitó la pelota. Y trabajó mejor. No tuvo final, es cierto. El segundo tiempo cayó enormemente la intensidad del partido. Por momentos volvía la sensación de que en cualquier momento podía haber una situación. Porque no había recuperación ni de parte de Luqueño ni de parte de Olimpia. Porque fue un partido que no se jugó en la media cancha. Se jugó de área a área. Fue esos partidos que ojalá pudiéramos achicar el largo de la cancha y poner un poquito más cerca, a ver si hay más remertas, si hay más sensaciones de gol, si los arqueros son protagonistas, si malogran situaciones claras. Porque el partido no fue así. Fue Luqueño manejando la pelota y a 18, 20 metros
desaparecía ese fútbol de ataque del conjunto auriazul. Victoria importante, difícil, compleja, y para un luqueño que le faltó el creativo, derrota dolorosa aquí en el estadio de Sajonia. Todo tuyo, Víctor. Julio César Cáceres, técnico de Luqueño. ¿Puede describir este resultado específicamente cómo finalizó? ¿Se puede decir que Luqueño pagó caro las ocasiones que no pudo aprovechar? Bueno, buenas noches. Describir, no sé. Uno estaba un poquito caliente, se dice, ¿verdad? Porque el fútbol es así, cuando vos no lastimás, cuando jugás, te pasa lo que te pasa de vuelta, ¿verdad? Y es la segunda vez, la vez pasada jugando en casa. Hoy con un equipo, un adversario que llegó 2 veces en el primer tiempo, la última que nos marcan, ¿verdad? Después prácticamente fuimos dueños de la cancha, pero fuimos inocentes a no marcar goles, ¿verdad? Y eso sí preocupa porque el juego se gana con goles, el fútbol es así. No es suficiente tener el balón, hacerle correr al máximo, hacerle ver mal al adversario, pero al final perdés el partido, ¿verdad? Julio, buenas noches para Fútbol a lo Grande. En la jugada del gol de Olimpia, los futbolistas se quedan reclamando. Entiendo que es la situación en la cual recupera el balón Matías Vera. ¿Cómo viste esa jugada? ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad que también nosotros si vamos a cambiar siempre nuestra forma de jugar, altitud, también tenemos que tener altitud y saber también comer patadas, lo que sea, ¿verdad? A mí no me gusta ningún equipo, ningún jugador que se quede reclamando antes que escuche el pitazo, ¿verdad? Quiere decir que no pasó nada, nosotros no podemos quedarnos y al final nos marcan el gol y perdemos el partido, ¿verdad? Nosotros tenemos que cambiar esas cosas, tenemos que tener actitud diferente, tanto del primer minuto hasta el último, porque al final nos estamos lamentando. Puedo decir que jugamos muy bien, hoy jugamos bien, pero el resultado es adverso. Profe, Alaila Sanabria para Radio 1 de Marzo. ¿Crees, profe, que fue una inocentada de tu equipo perder así este encuentro? Y es de muchos complementos, ¿verdad? Inocentada es perder una pelota y quedarnos todos, ¿verdad? De repente querer reclamar, pero vuelvo a repetir, esto lo tenemos que hablar, no es trabajar, no tenemos que trabajar, saber comer patadas o esperar que el árbitro pite una falta. Nosotros tenemos que ser contundentes también. La de Diego también tiene que ser gol. No podemos fallar ese tipo de situaciones, también viene de ahí. No solamente eso, ¿verdad? Y eso tiene un complemento, ¿verdad? Y si nosotros queremos ser un equipo distinto, como venimos procurando mucho, nuestra gente nos acompaña, intentando de todas las formas, y de repente ceder en el último minuto sí duele y molesta mucho. Julio, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. Imagino que la calentura no solo se da por el torneo local, por el partido de hoy, sino que un gran resultado llegaba a Luque con todo para la Copa Sudamericana. La verdad que sí, jugando en casa sentimos ese golpe del empate la vez pasada y hoy otra vez con una forma que sabíamos que se iba a presentar el rival. Entramos no muy enchufados, donde el rival casi aprovechó en 1 o 2 oportunidades. Después sí empezamos a agarrar el timón del juego, buscando la forma, teniendo oportunidades y no estamos concretando también, ¿verdad? Y este tipo de resultados después del desgaste también que hicimos, lógicamente golpea, pero como dije recién, si nosotros queremos ser un equipo distinto, diferente, tampoco vamos a decaer porque hemos pasado situaciones mucho más difíciles, ¿verdad? Por un lado uno puede estar un poquitito satisfecho de lo que intentamos hacer dentro de la cancha, ¿verdad? Pero el resultado no nos da. Nosotros necesitamos el resultado, ¿verdad? Y tener un resultado favorable siempre incentiva diferente. Y bueno, hoy estamos así, pero esperemos que el día miércoles va a ser otro partido, otra situación y van a tener la misma exigencia y la misma responsabilidad que hoy, inclusive tienen que ser más. Profe, ¿qué tal? Luis Ayala para Azul y Oro. Hablabas del tema de la Sudamericana y acá se vienen 2 partidos en esta semana. El equipo que pusiste hoy era el que venía jugando, eso habla un poco del compromiso que tiene el cuerpo técnico en encarar todavía las 2 competencias, como la clausura como la Sudamericana. Bueno, la verdad que yo no veo el por qué a una vez modificar mucho, porque 2 cosas son muy importantes para nosotros, lo que es el torneo y lo que va a ser la Sudamericana, ¿verdad? Y yo creo que los jugadores tienen que estar listos y prontos y capacitados para jugar también
2 o 3 partidos, ¿verdad? Que hoy día diríamos que son normales, ¿verdad? Sí se pueden hacer algunas modificaciones, pero no muchas. En ese sentido hablamos mucho, conversamos mucho también y todos estaban comprometidos siempre la de estar adentro, y eso también a uno le deja un poco tranquilo, ¿verdad? Pero hoy fue un desgaste muy grande que al final fue algo difícil otra vez perder este partido, ¿verdad? Julio, Carlos Rodríguez para Radio 1. Después de los 15 minutos vimos a tu equipo bastante sólido, jugó con mucha entereza, prácticamente se hizo dominador del juego. Vimos esa intensidad que siempre estás manteniendo en cada partido, esa verticalidad también por momentos, pero hoy notamos que hubo muchas imprecisiones en los delanteros. Siempre en la puntada final faltaba algo. Tiraba largo, tiraba despacio, se equivocaron bastante los delanteros esta noche. Y la verdad que sí, es una vez un poco complicado no responderte, pero esas son situaciones que se dan dentro de la cancha y los jugadores lo tienen que resolver, ¿verdad? Tienen que saber resolver ese tipo de situaciones, tienen que tratar de ser precisos. Podemos estar imprecisos. Cuando vemos que el equipo está así, lo único que nosotros podemos transmitir es tener calma para pensar bien, que todavía en la última línea lo estamos resolviendo mal. Y eso es una tarea que tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Es distinto los trabajos en la semana que jugar los fines de semana. Hay una presión diferente, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de soportar presiones, porque así es el club, la gente y el equipo tiene que estar siempre listo para poder absorber eso y demostrar siempre lo mejor. Erwin Velázquez para R800. ¿No te pareció, profe, que los cambios fueron un poco tardes, pensando justamente en el partido que tiene la semana Sportivo Luqueño? No me pareció tarde. Si yo, como estábamos hablando, ahora si nosotros vamos a pensar en luchar ambos lados, como es el torneo y la Sudamericana, yo creo que estábamos bien. Ya en el último, viendo que nosotros empezamos también a salir con pelotazos, sí resolvimos cambiar esa situación, y cambiando tuvimos la de Dios muy clara. Pero nosotros no podemos reservarnos, ¿verdad? Porque al final hoy yo salgo perdiendo y me estoy reservando para el próximo partido, y el próximo partido no lo gano, ¿qué pasa? Estoy perdiendo en los dos lados, entonces tengo que poner siempre lo mejor que tengo, y los jugadores tienen que estar listos para eso. Profe, ¿cómo estás? Néstor Beltrán, Bravo Cardinal. ¿Qué le falta a este Sportivo Luqueño para pasar de ser un equipo serio, que ya lo es, a un equipo candidato y estable ya de una vez por todas, profesor? Ganar los partidos, ganar estas oportunidades que tuvimos, ¿verdad? Porque siempre tuvimos oportunidad de ganar, y nosotros tenemos que instalar esa mentalidad ganadora, y para ganar tiene que estar disponible siempre en muchas situaciones que se pueda presentar dentro de la cancha, y estos son los partidos donde para mí da gusto pensar cuando vas a jugar este tipo de partidos en una cancha linda, con gente. Nosotros estamos acostumbrados hoy día a jugar con gente, nuestra gente nos acompaña muchísimo, y entonces nosotros queremos siempre dar lo mejor, y los futbolistas tienen que seguir dando lo mejor, tienen que esmerarse al máximo, a cuidarse, y ahí tratar de pasar esa línea que vos estás diciendo, que no estamos consiguiendo ganar, no es suficiente manejar de repente en un 90 minutos casi un 60% de tenencia del balón, no es suficiente, hay que ganarlo, hay que concretarlo, porque así se forman los grandes equipos y así crecen también institucionalmente también, ¿verdad? Aquí Andrés Noguera para la RCC. Su equipo venía de 2 triunfos seguidos que lo habían ubicado en la parte alta de la tabla. Luego, bueno, ahora suman un punto de 6 posibles. Y se viene el partido de la Sudamericana, que dentro de todo es uno de los encuentros más importantes del semestre. ¿Cómo levantar un poquito anímicamente al plantel de cara a ese encuentro? No, lo único es ahora tratar de descansar al máximo, ¿verdad? Darle la recuperación necesaria, porque vamos a tener, o vamos a exigirle a los jugadores de la misma forma. Como lo dije recién, este partido y lo que va a venir también son importantes. Nosotros no vamos partido a partido, no nos vamos a poder dar el lujo de decir este es más importante que el otro, pero también este miércoles que viene también puede marcar en muchísimas cosas. Como manifesté a los futbolistas, es una gran oportunidad a los jóvenes de intentar, procurar, luchar de ingresar a lo que es la Sudamericana en fase de grupo, tener esas oportunidades de jugar internacionalmente, a lo más grande también seguir manteniendo esa vigencia. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y también beneficios, también creo que aparte de eso, mirando beneficios económicos para el club, el lugar donde es fuente de trabajo de ellos, entonces
apuntamos a esas cosas, ¿verdad? Por eso no nos guardamos nada, queremos seguir luchando y bueno, ya de acá más dar lo mejor porque siempre decimos, se nos presentó de vuelta de poder luchar por lo que es la punta del campeonato, se nos fue en 95 minutos, no podemos, hoy solamente es hablar de lo que ya pasó, pero a partir de mañana tenemos que estar pronto y listo para lo que viene el miércoles. Buenas noches, profesor. Brenda Vera, AM Fútbol 1120 AM. ¿Considera que esa falta de eficacia de repente pasa por la ansiedad, ya que el equipo produce situaciones claras, pero le falta eficacia? Yo creo que siempre hay que tener esa seguridad para poder concretar siempre las situaciones, ¿verdad? Si el futbolista tiene oportunidades de goles y no tiene esa seguridad, capaz que resuelva mal, entonces nosotros vamos a seguir transmitiendo esa seguridad. Lo venimos trabajando. Como dije recién, la más buena oportunidad para el futbolista fue lo que tuvo Diego, prácticamente definiendo con su pierna hábil, zurda, entrando recién, con una energía tremenda, y no lo concretó, ¿verdad? También viene de esa parte, no solamente por el error que tuvimos en el medio de perder una pelota y esperar que se cobren una falta, ¿verdad? Sino es un conjunto, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos marcado goles, íbamos a estar diferentes, íbamos a quizás marcar diferente en los últimos minutos, pero no lo hicimos, ¿verdad? Pero tenemos que insistir, ¿verdad? Esto es así de insistencia, de procurar, de intentar, pero a medida que vayamos igual mejorando inclusive lo que hicimos hoy, yo estoy seguro que vamos a encontrar siempre mejores resultados que Alverso, ¿verdad? Buenas noches, profe. Mario Recalde para el SNT y C9N. ¿Qué se le puede decir a la gente? En este caso lo mencionaba usted una vez más, presentes en el Defensor, apoyando al equipo, vinieron en gran cantidad aquí hasta Asunción. Atendiendo también al partido que se viene, Copa Sudamericana. Estuvimos hablando en la previa con ellos, justamente consultándole cosas sobre ustedes. Están muy conformes con el trabajo que viene realizándose. Por eso unas palabras para ellos. La verdad que estamos, en estos partidos estamos en deuda con ellos, lo que pasó en casa y hoy también. Yo sé que vamos a seguir teniendo ese apoyo incondicional, sé que el equipo también está procurando, tienen un compromiso tremendo hoy día. Como el fútbol es de resultados, una vez cuando no se dan, yo digo que estamos en deuda, ¿verdad? Pero ellos tienen que estar tranquilos y seguros que este equipo va a seguir peleando. Vamos a tratar de ser diferentes en todo sentido, en cada cosa que estamos pasando tiene que ser una lección para nosotros y seguir mejorando. Yo creo que hay capacidad, los futbolistas también están demostrando también ese compromiso, ¿verdad? Y vamos a seguir pidiendo por ellos porque el incentivo más importante que tenemos es nuestra gente, ¿verdad? Y sabemos que es fiel a nosotros y vamos a hacer todo lo necesario para que en cada compromiso poder hacer grandes partidos y, si Dios permite, intentar ganar porque el ganar no tiene sustituto. Hacemos al profe Julio. Así termina la conferencia de Julio César Cáceres, técnico de Sportivo Luqueño. A partir de ahora guardamos por Martín Palermo, adiestrador de Olimpia Gerardo. Bien, correcto. Muchas gracias, Víctor. Estamos atentos a la conferencia de prensa de Martín Palermo, técnico de Olimpia. 3 partidos dirigidos, ganó 2, empató 1. En su estreno fue empate 1-1 en el clásico ante Cerro Porteño. En la fecha anterior, ganó en Encarnación 3-1 a Guaraní y ahora triunfo sobre la Aura 1-0 ante el conjunto del Sportivo Luqueño. La fecha número 8 del torneo Apertura prosiguió hoy con el triunfo de 2 de mayo de visitante en cancha de Sol de América en Villa Lisa 2-0 ante el Sportivo Ameliano. Los goles todos en la segunda parte, Miguel Barreto con golpe de cabeza y luego Ronald Cornet marcaron los tantos para el gallo norteño, que ahora se sitúa como único puntero del torneo Apertura a la espera de lo que pueda hacer Libertad, que tiene su compromiso postergado ante Nacional. Triunfo del gallo norteño 2-0 ante Emiliano en campo de Sol de América. Y lo dicho, gol sobre la hora de Facundo Bruera en Olimpia, que derrotó al Sportivo Luqueño por 1-0. Mañana prosigue la fecha con un solo partido a las 18 horas en Caarendí. En Juan León Mallorquín, el general Caballero de Juan León Mallorquín va a recibir la visita del Sportivo Triniense, que entre semana tendrá acción por Copa Libertadores de América fase 3 ida, cuando el próximo día miércoles reciba en cancha de Libertad a Colo Colo 21:30 horas, Libertadores fase 3 ida. Hay que repasar que mañana Mario Díaz de Vivar pitará General Caballero de Mallorquín ante Trinidense con Eduardo Cardoso y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro Samuel Morales. Gerardo. VAR Carlos Paul Benítez. Sí, Víctor. Llega Martín Palermo, técnico de Olimpia. Nosotros nos acercamos al parlante y va a empezar la conferencia del técnico de Olimpia, que ya está aquí. A ver, se va acomodando el banner detrás de Palermo. Ya tomó asiento el técnico franjeado y ahora vamos a empezar la conferencia de prensa con Martín Palermo. Está todo listo, se hizo la última prueba de sonido, se acomoda el banner y ahora sí estamos listos. Vamos a arrancar la rueda de prensa. Estamos y arrancamos. Martín Palermo. Martín Palermo. Primera pregunta, Diego Rolón. Hola, profe. Buenas noches. Felicidades. Un triunfo muy importante para el plantel, para el club mismo, que hoy inicia una nueva etapa con un nuevo presidente y, en lo personal, una descarga grandísima tras el gol de Facundo. Bueno, buenas noches. Sí, creo que fue un día completo en todo sentido, todo lo que pasó en la asamblea en el día de hoy. Obviamente la asunción del nuevo presidente y bueno, y cerrar el día con el triunfo creo que fue completo. La euforia, que obviamente no nos haga equivocar el camino, creo que debemos hacerlo mejor todavía. El equipo le costó el partido en sí, el calor y la pesadez era para los dos, pero bueno, nosotros debemos ser un equipo más protagonista, debemos tener mayor ambición, es lo que le dije a ellos, pero creo que estos triunfos nos tienen que movilizar a todos y concientizar que debemos mostrar otra cara, de adentro hacia afuera y que obviamente las mejoras son mucho más fáciles cuando uno gana y los resultados acompañan. Así que ya está, la euforia es hoy. Ahora es a partir de mañana enfocarnos al partido de jueves, que sabemos que es lo importante para el club, para los hinchas, para nosotros también, porque queremos estar en una competencia internacional. Pero bueno, trabajaremos en estos días en la recuperación y tratar de poner lo mejor en cancha para el día de jueves, más allá del esfuerzo que hoy hicieron los muchachos y que por momentos se sintió. Así que contento, a disfrutar, esto recién empieza. Profesor, ¿qué tal? Para Deportes 1, John Walter Ferrari. Vemos que encontró una estructura quizás dentro de un equipo que se va consolidando partido a partido, pero hoy quizás les costó el juego aéreo y esa contención en la mitad de la cancha. ¿Cómo se va a trabajar o cómo cree usted que se puede mejorar principalmente esas situaciones de juego aéreo que aparentemente quedaban un poco mal parados los centrales o esas pelotas a las espaldas, como que se le terminaba quedando con facilidad al rival, en este caso luqueño? Bueno, se trabajó en base a eso, sabíamos que ellos eran de jugar mucho pelotas largas, el juego aéreo, la segunda pelota y bueno, tuvimos dificultad en esos duelos, no poder ganarlos, no hacernos de la pelota. Creo que el arranque fue bueno, los primeros 15 minutos fue el equipo agresivo, donde tuvimos esas proximidades de poder haber convertido alguna situación, pero después fuimos decayendo, ellos empezaron a tomar el control de juego o de obviamente empezar a ganar las divididas. Y bueno, y el equipo por momento estaba muy amplio, con muchos espacios, y eso es lo que no tenemos que ceder a los rivales, sea el rival que sea, siendo un equipo compacto y fuerte en la estructura. Después hay que empezar a levantar los niveles individuales, que eso es lo que a veces en los equipos grandes hacen la diferencia. Entonces, cuando podamos lograr esa levantada individualmente de cada uno, nos vamos a potenciar mucho más como equipo y el juego se va a ver quizás distinto, o lo que se está buscando en seguir mejorando ciertos aspectos, que es lo que el equipo necesita, desde lo defensivo, desde la elaboración, como quizás en la finalización. Creo que son 3 fases importantes que yo busco tratar de que el equipo se vaya fortaleciendo y seguir mejorando y corrigiendo. A veces la semana o los días ahora van a ser cortos para trabajar,
lo importante ahora es la recuperación, que los jugadores lleguen bien, con un buen descanso y eso, obviamente, eso nos va a dar la posibilidad de que el día jueves sepamos que el partido tiene una mayor importancia que el del día de hoy. Martín, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. Además del triunfo, imagino que ha de ser satisfactorio para un entrenador que 3 futbolistas que ingresaron de recambio y participaron en la jugada del gol. Hablo de Mati Vera, Carlos Arruba y Paco Uruera. Y por otro lado, Carlitos Arruba está 100% en cuanto a lo físico, como para jugar mayor cantidad de minutos, digo, porque en 10 minutos demostró que tiene mucha calidad. Bueno, sí, a veces lo difícil es para un entrenador el saber que el equipo está ganando o obviamente uno encuentra el funcionamiento y a veces esas piezas poder ubicarlas como para que sabemos de lo que nos puede dar Carlos, pero bueno, uno también ve que el equipo funciona, que el equipo va. Ahora, después sabemos que Carlos nos puede dar algo distinto de lo que están en cancha. Hay que ver en qué momento o en qué circunstancia puede estar, sea del inicio o de recambio, tener más minutos para que él pueda, obviamente, aportarle algo más al equipo. En los cambios de hoy buscamos eso, ya el equipo estaba mermando el esfuerzo y el cansancio, entonces buscar eso con las 2 presencias de área que nos dio la posibilidad de que Facundo pudiera llegar obviamente a definir esa jugada que se elaboró, que se generó con Juan Manuel, con Carlos mismo, pero bueno, creo que busco eso también, que los que estén de recambio den alternativas, den soluciones cuando el equipo lo necesita. Martín, Iván Alexis para Entretiempo por Radio Chaco-Breal 1330 AM. Preguntarle, justamente siguiendo la línea de la satisfacción que decía mi colega, el hecho de que marque Kevin Parzajó como centro delantero, ahora le toque a Abrera, solamente falta Prato, una posición que usted bien conoce. Y lo otro sobre el jueves, el rival que le viene a tocar a Olimpia en la Copa Sudamericana ha sido un rival que siempre le ha costado. De hecho, tiene más partidos ganados que Olimpia, complicándole los partidos. ¿Qué es lo que sabe del Sportivo Ameliano? Bueno, primero en cuestión de los goleadores que hagan tanto Kevin como Facundo es importante. Lo de Lucas quizás nos da otra cosa o no es ese 9 que hoy el equipo, yo busco que esté como referencia de área y que genere dentro del área, genera otras cosas que facilita que la elaboración de juego termine en la finalización, en este caso con Facundo o con Kevin. Entonces, pero bueno, ojalá llegue con que Lucas pueda convertir más goles, no solamente los delanteros, sino los volantes, en pelota parada, que los defensores me den esa opción también. Como para abrir un partido, saber aprovechar todas las armas que tenemos y los jugadores que tenemos y el plantel que tenemos para sacarle el mayor provecho a cada uno. Entonces creo que eso es la búsqueda y estos resultados obviamente me facilita a mí mucho más el trabajo, a que hay un entusiasmo y hay una competencia interna de querer estar y ganarse un lugar cada uno, que eso también me pone a mí en tomar decisión, y para eso estoy. Lo difícil es tener mucho y tener buenos jugadores. Ahora en la elección tratar de qué es lo mejor para el equipo. Y con respecto a lo de Ameliano, sí sé las circunstancias anteriores que la han pasado mal, pero bueno, con la convicción de que esto de los 3 partidos que venimos consiguiendo buenos resultados nos dio un envión, ese empujón anímico para saber que es muy importante, porque creo que para el club, repetir, para nosotros, seguir en una competencia más internacionalmente como lo es una sudamericana, hay que darle mayor importancia, sin dejar de lado, como hoy le dimos al campeonato, pero vuelvo a repetir, el jueves es más importante que lo que hicimos hoy. Martín, ¿cómo le va? Buenas noches para ABC Cardinal. Y a propósito para ese jueves, ¿tiene el plantel completo? ¿Faltaría alguien? Sacando a Derli, por supuesto, el que está muy... en este caso le falta un tiempo para volver. Para ese partido que podríamos decir del semestre. ¿Tiene a todos a disposición para empezar a trabajar? Sí, esta semana vuelve Zavala, pero no creo que pueda llegar a poder estar. Se va a ir incorporando algunos trabajos seguramente en esta semana, pero no va a estar para competir el día jueves, y el resto es este plantel, que estos 23 más 2 o 3 chicos más que están
con posibilidad de entrar, evaluar a todos. El esfuerzo que hoy se hizo fue grande, el calor y la humedad se sintió por momentos, el equipo parecía que tenía una marcha menos. Bueno, hay que lograr que esa marcha Olimpia la tiene que tener hacia adelante, uno o dos cambios más que el resto, y es lo que estamos buscando. Creo que mientras uno consigue estos tipos de triunfo, se logra poder buscar una mayor progresividad en el funcionamiento, en la idea y en lo que pretendo yo del equipo, y eso es lo que me dan estos buenos resultados. Dos últimas preguntas. Martín, buenas noches para lo grande. Por ejemplo, hoy las salidas de Prato, Richard Ortiz, ¿también tienen que ver en algún punto con el partido inmediato del jueves o es simplemente lo que explicaba del desarrollo del partido hoy específicamente? Y le pregunto, ¿cómo terminaron ellos, Prato y Richard Ortiz? Sí, bueno, Richard había sido amonestado, pero también era saber que venía de jugar los dos últimos partidos, los 90 minutos, de mucho esfuerzo, entonces sabiendo la importancia que tiene Richard para el equipo, queremos que llegue bien para el jueves, y Lucas también hace un esfuerzo y un desgaste muy grande. La edad también se empieza a sentir, y más con la situación de cómo estaba hoy el partido y cómo se daba, de mucha fricción, de muchos duelos, de mucha lucha, y para ellos es más exigente, así que por eso tratamos de recambiarlos, de que ellos tengan obviamente menor tiempo en cancha y que obviamente lo podamos tener en mejores condiciones para el próximo partido. Última pregunta. Martín, ¿cómo le va? Gustavo Gavilán de Deporte Total. Hay triunfos y triunfos, pero este tipo de triunfos, me imagino, estimula, y lógicamente cómo venía la situación del equipo va a levantar indudablemente en lo moral. Pero aparte a eso, ¿cómo está viendo que el plantel está recibiendo el mensaje de las ideas de juego que usted pretende? Porque se está viendo por momentos que está intentando bastante tal vez su idea. Sí, por parte de ellos está. Ya agarraron ese chip que yo pretendo en la idea de cómo jugar, de cómo presionar, de cómo atacar, de cómo defender, porque no todo el tiempo un equipo puede los 90 minutos estar atacando porque no te va a dar, y obviamente uno ve que a veces el clima no ayuda para que un equipo sea tan intenso los 90 minutos. Ahora hay que saber en todas esas fases el equipo empezar a complementarse más y hacerlo mejor, que es lo que creo que nos puede dar esta posibilidad de seguir mejorando, y que los muchachos lo están teniendo una evolución hacia mí, que eso a mí me reconforta, me da tranquilidad, que el mensaje mío hacia ellos les llega, y están haciendo todo lo posible que obviamente se vea reflejado en el juego y en el resultado final. De esta manera culminamos, Mario. Con la gente, quería entrar entre la cancha, son esos goles que parecería que uno lo hiciera y que está ahí adentro. Me sentí por un momento Facundo, así que lo grité como si lo hubiera hecho yo, pero bueno, contento por Facundo porque creo que él también lo necesitaba y va a venir bien para tener dos buenos goleadores. De esta manera culminamos Así termina la conferencia de prensa de Martín Palermo, entrenador de Olimpia. Cerramos desde el Defensores del Chaco. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Víctor. Cerramos. Se fue triunfo de Olimpia 1-0 ante el Sportivo Luqueño. Mañana retornamos con la sobremesa primeramente y luego la transmisión de General Caballero ante Trinienses. Será hasta mañana. Que descansen. Buenas noches. Chao. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. Puede pagar las consecuencias Luqueño de no poder resolver. Carga ahora el equipo de Olimpia sobre el final. La pelota la Vera la pone al fondo. Viene el gol. Morera, tiró. Gol. Facundo Brera terminando el partido sobre tiempo agregado. Jugador Deportivo Luqueño en el piso, no creyendo. Aguilar va a buscar la pelota, claro, se le metía al fondo.
para que se reponga el fútbol y Bruera. ¡Qué tranquilidad para definir! El centro largo viene bajando a Rúa y aparece Bruera, se acomoda, tira y el fondo. Olimpia gana 1-0 y Olimpia va a ganar este partido. Bruera, Olimpia gana 1-0. En el fútbol, los goles se hacen, no se merecen. Aquí una pelota perdida por Hugo Fernández. La recupera Vera, el que había reemplazado al capitán de Olimpia. Mete una pelota en el área. Luqueño, que se había ido al córner a tratar de ganar el partido, no tenía los hombres suficientes en el sistema defensivo. Aparece Arrúa, de aire, ahí en el área donde tiene que estar. Toque suave, sutil. Tomás Mete, le dice a Buera. Para la pelota, desesperada salida de Aguilar y por debajo del cuerpo pone Olimpia 1, Luqueño 0. Momento del gol. 49 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Desde el 4 de marzo, de lunes a lunes, Monumental 1080M redobla la apuesta, potenciando su programación con las voces referentes del periodismo que generan impacto, con cada primicia, análisis, opinión y debate de las noticias del día. Monumental 1080M, donde se genera la información. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Monumental 1080M es Radio Futuro.
Radio Monumental 1080 AM. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Radio Monumental 1080 AM. Te alejaste de mi lado, adorada vida mía, y mi sueño más hermoso n'endive peinauba, la fragancia huepa de aquel jardín florido. Hoy al verme aquí rendido, anda de sereñar. Pensativo te miré cuando tú te despedías,
Recuerdo cuando decía Anicen enderezará de este pobre corazón que truncó su alegría y que ahora en agonía de gente y mandujar. Abandonadas mis alforjas de ilusiones y te fuiste una mañana a misa de beber. Angustiado me quedé con mi desdichada suerte y mis ojos tristemente te salvan de si volvieras algún día, golondrina viajera, con la bella primavera a llenecer, tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría, y esas horas ayer vividas, taima, el baite. Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Con tu sonrisa al cariño, porque mi vida me diste, sabiendo que estuve triste, neñaña, muy sendive, hacer ojal te ve, con toda el alma te quiero, mi vespertino lucero, dejando una señal. Recuerdo cuando yo anduve con la ilusión, mi querida, y que me dieron la vida, Teresa, ande lloró, ande se mocurú, con tu incierta dulzura, diciéndome con ternura, nembaerante cercové. Ya sé, mujer adorada, que tienes a otro amante, y mi lucero brillante, oh huemán de causaite, oh pisara motae, que llevo la mala suerte, y que mi vida y la muerte estoy comando yondive. Cuando tus ojos yo miro, mi corazón se pedaza, porque el amor que me abrazan de venguar ante queñón. Ande con ese corazón, no piensas que vive enfermo, y mi cariño tan tierno, neñaña, mericutú. Monumental 1080, Radio Futuro.
corazón. Me aprisionaste con tu cariño, bella dorada de mi pasión. Linda blanquita de labios rojos, a ti te canto con gran clamor. Busco consuelo de ti muy lejos, encanto mío, mi ser, mi amor. Hoy nos separa larga distancia, por eso sufre mi corazón. Con el impulso de tu recuerdo, lejos me inspiro en ti, mi amor. Junto a las olas de suave brisa, estas estrofas te llegarán, que son tristezas atormentadas, cuyos acentos te abrazarán. La luz de tu septiembre, cuando en las arpas crece tu verano. Sentirme así, tomado de la mano, del continente hermanado y musical. Y Pacaraí, despertando está toda la ansiedad de un pueblo cantor que vuelve a soñar. Y Pacaraí, el hermano soy, que hoy llegaste aquí por tu tradición, raza guaraní. Y Pacaraí, América soy, la cuna de amor en tu Paraguay. Y el romántico lago azul, que otro hora solo soñó, hoy despierta por el aroma de tu canción. La luz de tu septiembre, cuando en las arpas crece tu verano. Sentirme así, tomado de la mano, del continente hermanado y musical. Y Pacaraí, despertando está toda la ansiedad de un pueblo cantor que vuelve a soñar. Y Pacaraí, el hermano soy, que hoy llegaste aquí por tu tradición, raza guaraní. Y Pacaraí, América soy, la cuna de amor de tu Paraguay. Y el romántico lago azul, que otro hora solo soñó, hoy despierta por el aroma de tu canción. Y Pacaraí. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.
mejor. Maropá, Maropá, y con Cuboseta, Guarajé. Radio Monumental 1080 AM. Ese corazón de Mondiquiva, aunque vivente acaba y de coixabrita, Shanghai parante ni por ahí a copijarete, quiero que japeña sain de mí me ya yo esa pe, ay cojan mama aunque vivente o pase que pe, sepa y peguay shan de yurumiren te ayerué. Zapoti pento yo guaiteba Iña que huepe o no huepaba y uje y así Aje aguaminte se masi y se moingo beba Ay cojan guaco mundo por ana y allí Yo lleva tu y me posiba se ya jaema Era picueri añe jundita cuñata ahí Añaretame a shiririrme se cambio y quema Si cuamoñata hembo shiran de yurumi De yurumbite siembora y jupe o heiti boba Hoy narajata coser en bere y irakue Ese cambu bambu e vipora Persimina na shemba e tarakaebe Ha cuevo kumongirima shere kohare Hoy narajata se haga pipe hemweni Media con hueca tu y kurusuta koshe sibare Yepe monde yandere sarai manga shehewi Monumental 1080, Radio Futuro. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. Subirá de mi fervor, expresión de amor, sin ti no hay luz, pues tienes fulgores divinos que orientan seguros destinos. Subirá de mi gran pasión. Tienes la humildad de una oración. Eres caridad, eres perdón. Dejas en el peregrino afanes de andar el camino.
Uruzubera, sin ti no hay amor. Vida sin destino tiene el peregrino sin un gran amor. Vida desolada sin una alborada llena de dolor. Pero tú le diste al que estuvo triste, Uruzubera, esa luz radiosa, siempre venturosa de la caridad. Tienes fulgores divinos que orientan seguros destinos. Uruzubera, sin ti no hay amor. Vida sin destino tiene el peregrino sin un gran amor. Vida desolada sin una alborada llena de dolor. Pero tú le diste al que estuvo triste, Uruzubera, esa luz radiosa, siempre venturosa de la caridad. Esa luz radiosa, siempre venturosa de la caridad. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Yo soy pura y traigo en mi gorjeo rumor del Guairá, del río Paraná, la canción que arrulla yo traigo también. Que un ritmo ternario de fuerte sonoro me dio el Paraguay, que así va vibrando por todos los lares toda mi ansiedad. Yo soy la triste y doliente queja de los cervales sin fin, el clamor de los mensú, y llevo en mi maleta de ensueño romance de un arribeño que ronda en Maracayú. Canciones graves de la epopeya pasada con un acento viril. Y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguarí. Caricias de las rudas manos del hombre del sol, que labra la tierra y claman su canto justicia mejor. Heroico pasado vibra en mi garganta y que es todo un ay. Hoy sueño despierto, mejor por venir a mi Paraguay. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin, el clamor de los mensú. Llevo en mi maleta del sueño romance de un arribeño que ronda en Maracayú. Yo traigo del Chaco canciones graves de la epopeya pasada con un acento viril.
dulce pena, el amor de una morena del azul paraguarí. Y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguarí. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental, AM 1080. Peine y pajaite aropurajeitan debe se votu. Sapu areinte mohama no handa yerebei. Pujarepute, rehenduja ora ku musikapu. Eremikena, oikomi baekuese moakanundu. Neangwe momburu, oye shaukasebe. Oje kuihagua, kose corazón, wimba embuasi. Momburu wibe, aje sahuyo, yanemboraigu. Aipoba agua, nemboraigu pape, pura hei papa. Mujer, mi nombre y mi amor, que llevo la cruz de un hondo dolor. Areinterei guaja ora guamano agüe. Ubi tu pepo o guerunen debe se pura heikue. Aneni ayuabo oi peyuvaira usera taindu. Ondo guejaguan embora ihumi seresa peja. Olvides, mujer, mi nombre y mi amor, que llevo la cruz de un hondo dolor. Oika tu pora ayebuye ko era moite. Año tu jaguanero betaguipe sekusu webi. A upe perene na ñaña y wija la hace ayu. Ayembu sarai wangande egui sembora y juri.
amor que llevo la cruz de un hondo dolor, de un hondo dolor. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Desierto, aunque ya se apretar. Llena el alma de suspiro, seguita xerape, adiós Yeungahue, adiós lugar preferido. Como aquel tiempo cumplido, no ella boca tu esté, nada se irán oyepe, el destino yo llegar.